Oye, esta no es la voz de Dios, pero aquí habrá grandes revelaciones. Quédate con nosotros esta noche aquí en el encuentro con Gustavo Herrera. Suscríbete al canal, esto es un buen momento para hacerlo. Si quieres ser parte de la comunidad de gente que no ve contenido basura todo el día y se inyecta cosas positivas en el cerebro, quédate con nosotros. Esta noche estaremos platicando sobre evaluación inmobiliaria y lo que acontece en el mundo inmobiliario aquí en Mérida, Yucatán. Está con nosotros el arquitecto Jacob Cetina, perito evaluador de PAL Capital, con el que estaremos abordando el tema principal: ¿cuánto chingados vale mi casa antes de venderla? ¿Cómo sé cuánto pedir por mi propiedad? Así que si quieres saber más, suscríbete, quédate con nosotros, deja tu comentario, comparte la transmisión. Esto es un buen momento para hacerlo. Pues arquitecto, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Con qué quieres empezar? ¿Cuánto vale mi casa? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y creo que pues, podemos entrar al tema. ¿Cuánto vale mi casa? Pues va a depender de muchos factores, es decir, dónde está ubicada, qué tipo de casa es, qué tipología de vivienda, qué estado de conservación tiene y otra serie de factores de infraestructura y demás que pueda tener el entorno urbano donde está esa propiedad. Entonces, ese cuánto vale mi casa, digamos, tiene muchos factores que influyen en ese valor. Eh, lo ideal para saber el valor, pues hay varios especialistas para cada cosa. Así como hay un especialista para temas estructurales, temas de salud, hay un experto que se dedica a evaluar propiedades, porque hay procedimientos técnicos para llegar a ese valor. Esos procedimientos técnicos o lineamientos que te permiten llegar a ese valor, digamos, justo de mercado, así se le llama, que hipotéticamente se convierte en un valor comercial porque ya está en un mercado abierto, ¿no? Ya se está comercializando ya sea en una inmobiliaria o en algún portal, ¿no? Entonces ya se le puede llamar valor comercial, ¿no? Entonces, esta serie de factores son los que influyen y sí necesitas un experto que te pueda hacer un dictamen o un dictamen pericial para sacar el valor de dicha propiedad. Oye, te estaba haciendo un comentario, no sé si crítica constructiva de los avalúos periciales, porque bueno, al final mi avalúo puede decir, y sí, con toda la técnica y con Sí. todo lo que tú quieras, que en efecto, no sé, mi casa, por decir algo, vale 3 millones, según toda la técnica y todo lo que aparentemente el mercado indica. Pero si pongo mi casa a la venta en 3 millones y realmente nadie se para a comprarla en ese precio, y bueno, hay alguien ofrece 2.700.000, por ejemplo, pues ese sería el precio real en ese momento, ¿no? Porque el precio de una propiedad, pues al fin y al cabo es el que alguien está dispuesto a pagar. No sé cómo ves esa parte. Sí, bueno, lo que tú comentas es que hipotéticamente tú podrías tener un avalúo ya hecho por un perito, ¿no? Sí, Donde tienes, vamos a poner en tema numérico para que se entienda la idea. Tú tienes un avalúo cuyo valor, vamos a ponerle del valor que se concluye en dicho dictamen de una casa habitación, es de 3 millones, ¿ok? Y tú dices, ok, ya tengo 3 millones, entonces voy a ofrecerla al mercado. Vas con un broker y se empieza a comercializar, pero resulta que esa casa, pues tú tienes un poquito de premura por venderla. Entonces dices, oye, pasa un mes, 2 meses, no se vende. 3 meses no se vende. Tú ya tienes cierta premura. Entonces dices, pues voy a bajarle. Al bajarle lo que le llaman ese costo de oportunidad, ¿qué tanto es ese costo de oportunidad? Cada uno lo decide. O sea, para ti tal vez haga sentido bajarle un 10%. Hay gente que dice no. Y el caso contrario, oye, ¿sabes qué? Ya tengo un avalúo de 3 millones, pero no importa, yo quiero 4. ¿Qué va a pasar? Si el mercado te está diciendo estadísticamente, porque el avalúo se alimenta de bases de datos de precios promedio, de propiedades similares dentro de un mismo entorno urbano. Entonces, si ese precio promedio, tú ya tienes ese valor y tú dices, no, yo por una cuestión ya más personal, no me interesa, no me urge vender, pues yo le quiero ofrecer a un monto superior, ¿cuál? El que tu mente te permita, ¿no? para mí vale 7. Claro, ¿qué va a pasar? Que, pues, puede ocurrir dos cosas. Que tengas mucha suerte y que venga una persona y realmente pague por ese precio, pero es algo excepcional, o que pase lo que en el 99% de los casos no se vende, no se desplaza. Inclusive los asesores inmobiliarios ya piden el avalúo comercial o estimación de valor cuando se acercan a captar propiedades. ¿Por qué? Porque muchas veces
el vendedor o comercializador inmobiliario, su chamba es captar propiedades, ¿no? Entonces, al captar propiedades, los propietarios dicen, oye, yo quiero vender mi casa en este monto. ¿Por qué razón? Porque ellos a su vez vieron una página de internet, vieron 2, 3 propiedades y hicieron un promedio y sacaron dicho monto. O alguien les dijo, digo, ¿cómo lo calcularon? Solo ellos saben. Entonces, lo que busca el broker hipotecario o el broker inmobiliario es que ese precio que me está dando el cliente, uno, sea real. ¿Cómo le das esa certeza? A través de un experto, un perito. Entonces, ya sea con una estimación de valor o un avalúo, cuando se genera, entonces puede decir, oye, tú estás vendiendo esa casa en 4 y realmente hay un avalúo que dice que es de 3. ¿Qué es muy probable que pase? Que si tú quieres venderla en ese monto, yo, comercializador, ni me meto. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo pasan 6 meses, que es la exclusiva, ya le metí publicidad, ya le metí ads, Exactamente. ya hicieron visita y todo. ¿Y qué va a pasar? Que no se va a vender y entonces el propietario va a decir, oye, es que no eres muy bueno, ¿no? Maletón. Ándale, no sabes vender, no eres muy bueno. Y no es que sea así, sino que la propiedad estaba desperfilada, totalmente desperfilada. Y para ejemplificar este tema de propiedades desperfiladas, te voy a poner un ejemplo. Hay ciertas zonas de la ciudad donde la tipología de vivienda es similar, un fraccionamiento. Son casas similares, mismos materiales y demás, ¿no? Idénticas casi. Muy similares y a través del tiempo le van haciendo ciertas mejoras, la cochera, segundo nivel, pero en esencia son similares, ¿no? Entonces los valores promedio son relativamente estables, ¿ok? Entonces dentro de ese mismo entorno urbano que ya tienes esos valores, supongamos que estás en una zona de 3 millones, promedio. Y tú vives en esa casa porque compraste esa casa hace mucho tiempo. Y tú dices que yo esta casa no quiero para inversión, la quiero para vivir y le construyo, voy a exagerar para que se entienda la idea, 4 pisos. Le metí 300 metros cuadrados de construcción y la casa vale 6 millones. Oye, perito, ¿lo vale? ¿Hay un avalúo que dice que vale 6? Sí, porque el valor del terreno y las construcciones, eso vale. Eso vale valor comercial del terreno y todas esas construcciones. 6 millones. ¿Quién te la compra? Porque el entorno es diferente. Estás desperfilado de una zona. ¿Qué va a pasar? Oye, ¿la puedo vender? Es posible que sí la vendas, pero tendría que ser imagínate, un cliente en específico que por una cuestión que desconocemos quiera vivir ahí. ¿Por qué razón? Ponle las que tú quieras. Quiera pagar un sobreprecio, no un sobreprecio, quiera pagar ese precio, es un precio justo, pero en un entorno distinto al que su poder adquisitivo tal vez daría. ¿Ok? Ok. Es decir, si tengo los 6 millones, pues no me voy a ir a vivir ahí, ¿no? es probable que no. Es probable que no. Entonces, por eso tendría una cuestión muy específica para poder venderla. Y lo más probable es que pase mucho tiempo y no la vendas porque estás desperfilado. ¿Qué tendría que pasar? Eso que te dije. O que a través del tiempo estas casas vayan subiendo, pero como tu casa tiene estas construcciones, va a subir de alguna forma similar, un poquito menos, porque recuerda que tal vez las otras propiedades tengan una superficie menor. Recuerda, a mayor superficie, menor valor. Es una máxima. Se aplica en todo. Es mayor regla superficie económica. de... Mayor superficie de terreno o mayor superficie de construcción, menor valor. porque cada metro vale A mayor, menos. claro, se va diluyendo, porque el clásico es, oye, tengo un departamento o tengo una superficie de terreno. Voy a poner de ejemplo toco un poquito los lotes de inversión. Compro hectáreas y vendo metros. Obvio. Ya. Te voy a poner un ejemplo muy básico. Oye, como aquí en la esquina, pues antes, ¿qué pasaba? La persona compraba un saco de frijol, lo embolsaba y te lo vendía. Sí. Compraba volumen y te lo daba a un volumen menor y le ganaba cierta utilidad. Ajá. Lo mismo puede ocurrir en la tierra y lo mismo puede ocurrir con los departamentos, con lo que tú quieras. Es una regla económica. Entonces, y viceversa. A menor superficie, mayor valor. Sí, porque, o sea, si tengo 10,000 metros, cada metro me representa menos. Sí, y claro. Si tengo 120 metros cuadrados o 160, que muchos son de 8 por 20, cada metro vale mucho. Sí, y fíjate de esto. A veces dicen, oye, un desarrollador, imagínate un desarrollador que compra un terreno grande y lo quiera lotificar. De entrada, y vamos a poner el caso, compró el terreno en 1,000 pesos metro cuadrado.
Ujú. De entrada, ¿para qué él vende ese terreno sin ganar un peso y vendiendo los lotes individuales? Cuando tú lotificas un proyecto inmobiliario, el 35% se va en calles y áreas de donación. Ok. Entonces quiere decir que de entrada tu terreno tienes que vender, o sea, vender los lotes de entrada un 35% más alto para salir Sí. tablas. Bueno, y eso que yo estaba pensando con mi mente de abogado en los trámites, Para salir, ojo, en los costos de los trámites. básicamente, ¿qué te estoy diciendo? Compré el terreno, hice mi proyecto de división o hice toda mi gestión, dejé mi 10% que me permite la norma de área de donación o área destino y el otro porcentaje son vialidades. El 35 más o menos te da, el 65% es área vendible. Ajá. Entonces, ni siquiera podrías venderlo al mismo precio que lo compraste, pierdes. O sea, Sí. y eso sin meterle infraestructura, pavimentos, banquet. Entonces, sí la parte de la percepción del valor es distinta. Entonces, Percepción. sí, recordemos que hay tres conceptos principales. Está el costo, el precio y el valor. Es como que lo básico, vamos a ir de lo básico. Precio, costo y valor. Que muchas Perdón, veces, perdón, perdón por interrumpir, pero es que me gustaría que regreses al ejemplo burdo que yo di, porque creo que... Entonces, por ejemplo, en ese ejemplo de los 3 millones, ajá, aparentemente todo está perfecto, el valor está sí, perfecto, el mercado está perfecto, pero ya pasaron el tiempo razonable, ujú, unos 6 meses, y no se ha vendido, y no se ha vendido, y llega una persona que ofrece X precio. ok, Entonces, está mal el avalúo, el mercado está mal. ok, O sea, sí, mi punto, mi objeción es, desde mi punto de vista, el avalúo puede estar perfectamente bien hecho y con toda la información sí, técnicamente, pero la realidad del mercado puede cambiar. sí. Y si, Es o correcto. sea, Tú por eso, tú probablemente te puse un ejemplo que el valor está bien, sí, pero el mercado no responde, no siempre hace match. como parece ¿Estamos de acuerdo? acontecer ahorita. Entonces, supongamos, vamos a regresar a ese ejemplo. Tengo una valor de 3 y no se vende. La Ajá, verdad que no se vende. Tengo que bajarle el valor. Es probable, digo, no sabemos en este caso hipotético, supongamos que el avalúo está correcto, ajá. cumple con todas las normas. Ok. Este, recordemos que hay ciclos inmobiliarios. Y económico, Ciclos y económicos, aplica en el sí. ciclo económico mundial y demás, ¿no? El ciclo de deuda a corto plazo, largo plazo y productividad. Eso ocurre desde hace 500 años que tiene las métricas. Entonces, hay un ciclo inmobiliario donde se están vendiendo unidades, pero se empieza a saturar el mercado y hoy eso hay en ciertos sectores de nichos inmobiliarios, es decir, departamentos en cierta zona de la ciudad, donde hay una oferta tan grande que la absorción puede ser la misma, Ujú. pero el pastel se divide más. O Yo, sea, un broker que vendía, no sé, en promedio, no sé, un departamento al mes, resulta que hay meses que no vende nada. Hoy está yendo mal. No, lo que pasa es que hay demasiada oferta que tal vez a ti no te va a tocar. ¿Sí me explico? O sea, el pastel se empieza a repartir. Es decir, los tiempos de desplazamiento, no es que estés mal en monto, los tiempos de desplazamiento de las unidades empiezan a... pero precisamente en la lógica económica, si hay más oferta, pues el precio tiende a... No, claro, por eso te digo, esa es como que una porque eso es que no hay una respuesta Claro, obvia. claro. Entonces, hay muchos dentro de esos factores puede ser eso, o puede ser de que ahorita el mercado está deprimido y ni modos, tendrías que venderla a un precio más bajo. Hay que aguantar, que salir del ciclo Y o claro, ajustar. compra, no has escuchado, compra cuando todos venden. Sí, O sea, cuando hay crisis, muchos se hacen, digamos, de recursos porque si tienes el que tiene cash tiene opciones. Es lo que dicen. exactamente. Entonces, cuando el mercado está deprimido, pasa eso de que se empiezan a, no fenómenos de minusvalía, sino fenómenos de corrección de valores, como lo ocurre en la bolsa. Ujú. Hay ciertas acciones en bolsa que están sobrevaloradas y que después caen. Oye, cayó la bolsa. No, hay un periodo de Es una corrección. corrección. Realmente ese valor no era tan real y ya ahorita se empieza a corregir. Lo mismo ocurre con los ciclos de las propiedades O el viejo adagio, todo lo que sube tiene que bajar. o mantener, ¿no? Ajá, ajá. Todo sube. Lo que hay que ver es qué tanto sube uno y otro. Hay un tema que dicen, oye, hay minusvalía de los inmuebles. Mi percepción es que no es así.
¿Por qué? Porque hay un concepto que es fundamental en tema evaluación, yo así lo considero, es la escasez. Ok, La escasez y utilidad. pero ahorita hay exceso de oferta. ¿Qué es la escasez? Pero para que de un concepto tan, digamos, tan sencillo, se desemboca todo. La escasez y utilidad es cuando, cuando hay un bien, el que fuera, frijol, arroz, flores, lo que Sí. sea, inmuebles, hay un bien inmueble donde hay un bien que es muy escaso, pero no tiene mucha utilidad, Ajá. es caro. A ver, te voy a poner un ejemplo. El oro. ¿Tú podrías vivir sin oro? Sí. Sí, claro. Digo a O sea, reserva no, que no se come. no se come, no es algo, a reserva de que pueden ser por temas de ciertas industrias lo pueden cotizar, pero en esencia no es indispensable como tal. O sea, Ujú. podríamos vivir sin oro. Ok, Entonces, pero es caro, porque es escaso. sí, Te estás tomando esa agua. El agua es vital, sí, es barata, es abundante. ok, cae del cielo. Es abundante. Entonces, ese fenómeno de escasez que lo puedes replicar en la bolsa, en los inmuebles y demás, la tierra es finita. No va a haber más tierra urbana o suelo urbano. ¿Estamos de acuerdo? No va a haber más. Y nosotros cada vez vamos a hacer más. Eso es algo interesante que podríamos expandir el concepto de plusvalía. ¿Sí? Bueno, la plusvalía, si nos vamos digamos, al librito, pues es el aumento de valor. En este caso, si los ponemos al símil de una propiedad, a través del tiempo. Sí, O más bien el aumento de valor de un bien a través del tiempo. Esa es, digamos, la plusvalía como tal, ¿no? Entonces, ¿de qué depende este aumento? Depende, sí, de muchos factores. Si nos vamos al tema inmobiliario, gran parte de ese aumento es oferta y demanda. exacto, porque bueno, Mm, desde mi punto de vista surge de ese punto que acabas de decir, ¿no? La tierra es escasa y cada vez somos más Sí, y cada vez hay más demanda. no va a haber menos demanda, cada vez vamos a hacer más. Que podamos hacer proyectos inmobiliarios que puedan optimizar la tierra, sí. Sí, Los fenómenos de redensificación en ciudades y demás, lo podemos hacer, sí, pero en esencia no va a haber más tierra. De hecho, las zonas que tienen mayor plusvalía son normalmente dos, centro histórico y playa. porque todo el ¿Por mundo qué? quiere estar ahí. Centro histórico, el centro histórico se delimita a través de un polígono o un decreto. Ujú. Ese es el centro histórico. No Sí, puedes hacer más centros históricos. no, No puedes hacer, o sea, que puedes hacer una casa que más o menos se parece nueva, sí, pero no puedes hacer más centro histórico, ¿ok? ya, Hay un centro histórico ya delimitado, ¿ok? No hay más, es escaso, ajá, no va a crecer, no es como que digas, oye, ¿sabes qué? Vamos a ir a Cauquel y hacemos un centro, no, no se puede. Entonces, ahí es ya. escaso. La playa, digamos, es una tierra escasa, ¿por qué? Porque por un tema, aquí es por un tema de decreto, y por un tema urbano y arquitectónico, ¿no? Y la otra es por un tema natural. Es tener la ciénega y tienes el mar. No hay dónde Sí, crecer. solo hay una propiedad que está enfrente del mar. Y fíjate, y te vas aún más, el metro lineal es aún más escaso. Exacto. No va a haber más metros lineales. Lo que sí va a haber es más erosión. Pero bueno, es otra cosa. Pero sí, metros lineales no va a crecer la costa. Entonces, es un bien escaso. Sí, Entonces, la escasez, lo que te estaba comentando, escasez y utilidad, es como que la directriz que te da el tema de la plusvalía, que se alimenta de lo que coloquialmente sabemos que es la oferta y demanda, que es lo que normalmente entendemos, oferta y sí, demanda, ¿no? Entonces, esa plusvalía sí, porque me podrías decir que, que sí es real, ¿eh? O sea, la infraestructura, que los pavimentos, banquetas, alumbrados, son inversiones que evidentemente a mayor inversión, más valor debe tener una propiedad. ¿Estamos de acuerdo? Porque hay más inversión, hospitales y demás. O sea, eso se refleja en el valor de una propiedad, la inversión que se le da en una zona. O sea, sí es cuantificable, ¿ok? Pero tú miras, oye, porque está el otro punto. En Tulum, no hay ni pavimentos, banquetas, o sea, vas, literal, si no vas en un jeep, tu carro se te va. Te lo digo porque hemos hecho avaluados en Tulum y no hay forma de entrar. sí. Y te metes a la calle, no hay, y de una torre donde hay departamentos de 10 millones. Wow.
Pero ese es el atractivo, ¿no? Eso es un tema Bueno. más de oferta y demanda. ¿Ok? Anda. ¿Por qué? Porque hay un atractivo de playa, sí que hay un tema también de especulación, pero ahí digamos, el público está dispuesto a pagar esa cantidad sin importar la infraestructura. ¿Ok? Ajá. Entonces, dentro de la parte, digamos, valuatoria, sí le da valor si comparamos, digamos, dos zonas urbanas similares. Y la que tiene más urbanización, pues vale más, tiene más servicios, e inclusive el mismo mercado así lo aprecia. Ujú. O sea, Es la demanda. ¿qué es la demanda? Es decir, hay personas que dicen, oye, para mí pues es más atractivo estar en el norte de la ciudad porque tiene ciertas infraestructuras que tal vez otras zonas no. Es decir, el mismo mercado implícitamente le da valor a la propiedad porque se cree que el perito es el que... No me tocó esa época porque esa época fue mucho antes que yo estoy. Yo me lo considero de los peritos nuevos, ¿no? Donde llegabas, una vez me tocó, donde llegabas a la propiedad y me dice, oye, perito, se hace la visita para ver estado de conservación y demás, y llego y me dice, oye, ¿y cuánto vale mi casa? Ajá. O sea, como si yo a través de una varita mágica llego, volteo, oye, tu casa vale tanto. No es así. O sea, hay que arrastrar el lápiz, ¿no? Hay normas de evaluación, hay un dictamen que hay que hacer para llegar al valor de dicha propiedad. Entonces, esa parte de que, oye, en el perito llega y es como que el que le da valor a la propiedad, la verdad que no, el que le da el valor a la propiedad es el mercado. Lo que hace un perito, eso sí, hace un dictamen que se basa del mercado para poder valuar la propiedad, donde normalmente el mercado, te voy a poner un ejemplo de cuestiones intangibles que ve el mercado. Ujú. Oye, llego a la casa y dice, oye, esta casa está amplia. ¿Qué es amplio? Oye, llego a esta casa y me da Cierto. Y yo soy arquitecto, o sea, entiendo esa parte, digamos, del diseño arquitectónico que te evoca Sensaciones. ciertas sensaciones, ¿no? Entonces tú llegas y dices, oye, está bien iluminada. ¿Qué es bien Está iluminada? acogedor. O sea, ojo, son factores importantes para la venta de la propiedad, no hay duda. No hay duda, pero no son cuantificables. Entonces, el perito tiene que utilizar, digamos, factores que puedan ser cuantificables. ¿Por qué? Porque, uno, que sean cuantificables y que ese procedimiento lo haga todos los peritos. ¿Por qué? Porque en dado caso, si llega otro perito, en teoría, haciendo el mismo proceso, debe llegar a un valor, no igualito, pero sí O similar, sea, es ¿no? estandarizado el mecanismo. Sí, claro, hay un procedimiento técnico el cual hay que seguir los lineamientos. Sí, claro, por eso, y justamente así debe ser un avalúo, porque si no, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? Oye, yo perito digo que es 2, yo digo que es 3, y cada quien hace un Ok. dictamen, o sea, caeríamos en lo mismo o sea, en el mismo punto, ¿no? Entonces, por Aunque eso, desde mi punto de vista sí sucede. bueno, no sé, pero no debería No suceder, debería. claro, no La inspiración es que no suceda. Sí, porque digamos, recordemos que para evaluar cualquier cosa en el planeta, solo hay tres formas. Ajá. Digo, no lo digo yo, la dicen las normas internacionales de evaluación. Para evaluar un celular, para evaluar una cámara, una propiedad, una empresa, un intangible, solo hay tres formas. O le llaman tres metodologías o enfoques. Está el más conocido, que es la metodología de mercado. Ok. Te voy a hacer un ejemplo de metodología de mercado para evaluación de empresas. No sé si has visto Shark Tank. Algunos videos. No, ok, básicamente ellos, ¿qué pasa? Ellos tratan de evaluar la empresa o sea, porque ellos dicen, oye, mi empresa vale tanto. Entonces el Shark Tank evalúa la empresa, le llaman, es un formato, es un procedimiento por múltiplos. Ujú. Es decir, cuál es tu ingreso anual o tu EBITDA de ingresos, y lo multiplico por un múltiplo. Ese múltiplo me lo da el mercado, dependiendo de qué sector estés. Oye, yo estoy en el sector de alimentos. Bueno, el sector de alimentos en la bolsa mexicana, pues cotiza 6 veces utilidades. Entonces tú debes cotizar 6 veces utilidades. Ujú. Es una evaluación de múltiplos. Lo utilizan muchas empresas para poder ser O sea, evaluadas. si mi utilidad, si mi ingreso anual es 1 millón por 6, Son 6 millones, es lo que vale mi empresa. ya. Digo, estoy hablando de un múltiplo de ese y puede ser 10x o demás, ¿no? Sí. Entonces, es la forma de evaluar una empresa, es la evaluación como de servilleta, que es relativamente sencilla, que
que es una metodología de mercado, porque te basas del mercado para poder evaluar una empresa. ¿Ok? Ok. Vamos a regresarnos con los inmuebles. Está la metodología igual de mercado, que es la más conocida. Entonces, lo que busca es buscar propiedades similares. Es difícil encontrar propiedades iguales, pero son similares dentro del mismo entorno urbano Es de la misma con zona. características similares. Ok. Porque lo que buscas hacer el avalúo es lo que hipotéticamente haría el mercado. ¿Qué es el mercado? Una persona que va a comprar una propiedad. Pues ellos, Va a buscar 2, 3, 4 propiedades aquí en la zona y a su percepción va a decidir cuál le hace más sentido o no. Esa es la de mercado. El otro es el enfoque de costos, Ujú. que es básicamente el valor comercial del terreno y el valor de las construcciones. Ujú. Y después tienes el tercero, que es el valor de capitalización de rentas, que es básicamente Cap cuál rate. es capitalización de rentas, es decir, cuál es el valor en términos de rentas de la propiedad. Que para casa habitación el orden está así: valor comercial, valor de costos y valor de rentas. En esa escalerita está. Y normalmente el valor más alto es el comercial. Cuando el enfoque de costos está más alto, hay un problema. Ajá. ¿Por qué? Imagínate que el terreno y la construcción vale más que su valor comercial, perdiste dinero. Es como que imagínate, el enfoque de costos es terreno más construcción. Sí, que es normalmente lo que un Lo que- broker hace, ¿no? Hacia ojo de buen cubero. Es un valor le llaman el valor de reposición, que es el valor ¿Cuánto del me terreno. costaría hacer esta misma casa Ándale, hoy? hoy. Pero ojo, si es una propiedad nueva, pues es el valor de hoy. Pero si es una propiedad que ya tiene 10 años, hay que depreciarla. ¿Ok? Entonces sí, tiene un valor distinto. Entonces, normalmente tiene valor comercial, valor de costos y valor de rentas. Y el de rentas siempre es el más bajo, casa habitación. ¿Por qué? Una casa desde un inicio no se creó para generar ingresos. Una casa se diseñó para ser habitada. Oye, ¿que la puedo dar en Airbnb? ¿Que la puedo dar en renta? Sí. Pero el ingreso que te genera, pues es muy poco en relación a otros tipos de inmuebles que están diseñados para renta. O sea, en promedio una casa da el 5 anual del valor de la propiedad. Es decir, te voy a poner un ejemplo en números para que se entienda la idea. Yo, una casa de 2 millones, supongamos que yo voy a comprar una casa de 2 millones con crédito hipotecario. Ok. El banco normalmente me da el 90%. Ujú. Es decir, 1,800. 1.800.000. ¿Sí? Me va a financiar. Ese 1.800.000 es una tasa del 10.5. Voy a pagar más o menos 20,000 pesos mensuales durante 20 años. La renta es el 5, es decir, de esa casa de 2 millones, hipoteca pago 20 y renta pagaría entre 9,000 y 10,000 pesos. Eso no te da. Hace sentido la renta, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces entras el dilema de comprar, rentar. Hay ese dilema siempre de, oye, ¿qué compro, rento? ¿Ves? No hay una sola respuesta, pero si te lo pongo en números, la decisión, pues cada uno dirá. Vamos a este tema. Tú tienes una casa de 2 millones, crédito hipotecario, ¿ok? Que es como que normalmente el 90% de las operaciones con crédito hipotecario. Tú tienes la casa, 2 millones, te pesan 1.8, pagas 20,000 pesos, ¿ok? Durante 20 años pagas 2.7 veces casa. Normalmente durante 20 años. Ojo, tú dirás, oye, es una locura. Espérame. Si tú pagarías renta de esa casa, ¿ok? Tú ahorita pagas el 5%, ojo, pero el 5%, uy, Ujú. si tú lo inflacionas, al año 10 ya pagas lo mismo, 20,000 pesos. Es decir, al año 10 ya estás pagando lo mismo que la tasa fija. Está interesante eso. Y si tú esa renta la inflacionas, estarías pagando casi lo que se pagó la casa. Si agarras un Excel y lo agarras a 20 años, tú tienes que pagaste un monto a tasa fija 2.7 veces. Esa renta, que en teoría dices al principio es baja, a los 10 años ya la igualaste y tú sigues pagando los 20, pero esta va a subir 22, 23. Eso multiplícalo por 10 años. Pagas casi la casa. Entonces, este símil en términos numéricos, sin quitar, oye, es bueno o es malo, en términos numéricos, pues te sale casi el símil, pagarla con crédito o rentarla. Porque la renta, uno cree que 5,000 está más barata, sí, pero la renta no es fija, hay inflación. Esta es tasa fija y la renta se inflaciona cada año.
Es decir, la casa hoy que rentas, esa misma casa que hoy rentas del mismo ejemplo, en 8,000, en 20 años, no van a ser 8,000. Inflaciónalo. Entonces, hay ese tema, digamos, de la diferencia entre este símil que dicen, oye, rentar o comprar, en términos numéricos. Si tú rentas a perpetuidad a los 20 años o pagas el crédito hipotecario a 20 años, es igual. La diferencia es de que uno te quedas con el bien, la otra no. Exacto, pero bueno, creo que hay gente que no está pensando quedarse en esa casa 20 años. Claro, por eso te digo, si nos ponemos hay mucho, todo dije, no hay una respuesta porque hay gente que dice, no, yo no me quiero estar anclado ahí y demás, ¿no? Entonces, es correcto, o sea, cada persona tiene sus necesidades, le puede hacer sentido o no, pero en términos matemáticos, haga lo mismo. Sí. Oye, ¿cuáles son las propiedades que sí están diseñadas para la renta? Ok, si nos vamos está el sector vivienda y el sector servicios, que es un sector terciario. Es como locales comerciales. Estás hablando de locales comerciales, Bodegas. oficinas, bodegas, consultorios, normalmente. Son los inmuebles que están diseñados para ser rentados. Y por el tema de, si te fijas, los proyectos que normalmente son muy rentables, son patrimoniales, no se venden. O sea, o en muy poco se vende. Es decir, no, típicamente los locales comerciales aquí en Mérida no se vendían. No se vendían. No habían proyectos inmobiliarios de locales comerciales a la venta y no habían bodegas a la venta. Bueno, es que todos estaban concentrados con los terrenos en medio de la nada, ¿no? No, son otros sectores, pero ¿qué pasaba? Porque normalmente las bodegas lo hacían family office o gente de muchos recursos que compraba el terreno, construía la bodega y la daba en renta. Sí. Porque necesitas mucho capital para desarrollar una bodega. Esa es la primera barrera, el capital. Entonces, esas bodegas, pues dirá o sea, imagínate, la persona que le da una buena rentabilidad, esa bodega, estaría loco que yo la venda, ¿no? O sea, te voy a vender a ti el negocio que es bueno, no tiene mucho sentido. Entonces, no se vendía. Hay muchos ejemplos de el clásico, oye, tengo un terreno, tengo los recursos, tengo un terreno, hago una plaza y la doy en renta. Tema patrimonial para mi familia. No se vendían los locales. Ha cambiado un poco el mercado y ahora vemos algunos ejemplos de locales que sí se venden para pequeños inversionistas, ¿no? Locales comerciales, ya hay un poquito más de oferta, ¿no? Pero hasta hace unos años no existía ese mercado. Las bodegas se rentaban y los locales se rentaban, no había venta, salvo pequeñas excepciones, ¿no? Entonces, digamos, portafolio de propiedades comerciales, oficinas o consultores que entran dentro del mismo símil y las bodegas son las que dan mayor rentabilidad. Y si nos ponemos en términos porcentuales, una casa promedio te va del 5, un local te puede dar entre el 8 y el 9. ¿Pero cuál es el valor promedio de un local? Depende del local. O sea, ok, si te dices por ticket, un ticket de un local varía mucho, porque hay locales, los locales muy caros de 10 millones, pero un local tipo alrededor de 3 millones. Ok, bueno, es más o menos lo mismo que una casa. Sí. Ya es Mérida, ¿no? Sí, un local típicamente 3 millones, más pequeño porque te estarían vendiendo más o menos 50 metros cuadrados. Es verdad. Más pequeño, pero... Como vehículo de inversión Pero son mercados distintos, sí. porque hay un tema que... porque se cree, dices, lo he escuchado, oye, gesto mismo, oye, tengo una bodega, ¿qué compro? ¿Una casa de 3 millones? Una bodega, no hay bodegas de 3 millones, pero vamos a poner el caso. Bodega de 3 millones, o local u oficina de 3 millones. ¿Qué compro más? Si me estás diciendo tu broker que me está dando mayor rentabilidad a la oficina, pues no tiene mucho sentido. Dame la oficina o la bodega. No compraría casa. El tema es de que hay una barrera que es capital. No hay financiamiento para bodega. Ya. Está claro. El juego. O sea, realmente el que te está comprando una bodega no es el mercado de 3 millones. Es un mercado que tal vez tiene un poder adquisitivo de 6. Para tener esos 3 millones líquidos. Claro, porque la bodega se paga con cash. O sea, no con cash, perdón, con recurso propio, ya sea con transferencia que te permiten hasta el banco no te 100,000 financia pesos, eso, va. y lo demás es con transferencia. Pero el recurso lo debes tener. Una casa con el 10% sacas la casa.
Ya. Entonces, esa es la Y primera. con las rentas, así como que ahí medio la llevas, ¿no? Claro, y otra cosa, la casa, digo, platicando con otras personas que sí tienen casas de valores bastante grandes, que son empresarios, muchas veces la casa se piensa que es solo para vivir o para rentar. Ujú. Tenemos que sí es posible, o Ok. para vivir o para rentar. No, Para rentar, para vivienda. o para vivienda, ya sea para que yo la habite o para que yo la dé en arrendamiento y me dé cierta utilidad, ¿no? Sí. Ok. Pero normalmente los empresarios lo utilizan para hipotecar. Hipoteca, porque normalmente tienen una empresa que necesita capital de trabajo. Ujú. Entonces, ese capital de trabajo tienes dos opciones: un crédito empresarial que es carísimo, o hipotecas una casa que te dé el aforo del 90% sobre el valor de la casa a una tasa del 10%. Es el crédito más barato que hay. Pero eso es interesante porque eso habla de la poca financiación que hay para las empresas en este país, ¿no? Sí, necesitas un inmueble para que te puedan financiar. O sea, hay muchas empresas relativamente medianas y pequeñas que su vehículo de financiamiento más barato es que tengan una propiedad, casa habitación, para hipotecar. Sí. Porque el banco no te hipoteca algo que no sea una casa habitación, no te presta tanto de una casa Hay un tema habitación. ahí medio extraño, ¿no? Del sector financiero. Ah, ¿Cómo es que no hay otros productos como para... en otros poder- países sí los hay. En otros países sí los hay, pero aquí en México, digamos, el mercado financiero sí tiene muy establecido que lo más seguro es casa habitación. Sí, no. O sea, sí, y digo, ojo, sí tiene sentido. Hemos vivido muchas crisis que para el banco diga, oye, ¿no? O sea, sí, no empiezo a hacer esta parte de mal llamada burbuja, le llaman, que básicamente fue una crisis hipotecaria, 2008, Ujú. en donde básicamente fue que empezaron a prestar dinero a cualquier persona. Entonces, sí, los bancos, de alguna forma, ese criterio que tú dices, oye, ¿por qué no prestan a más gente? Tienen ciertos criterios también ellos, de donde inclusive cierto porcentaje de cartera vencida que deben mantener. Ojo, se cree que la casa pues, es el bien inmueble que hagas sí o sí, normalmente, ¿no? Sí. Entonces, o sea, porque es un bien que está diseñado para ser habitado. Entonces, como que en base a riesgo rendimiento, pues es como que el más seguro la casa habitación, y el banco dice, anclo el dinero que yo te voy a financiar a ese bien. O sea, es poco probable que no pagues tu casa, a reserva de que pase algo extraordinario, que puede pasar, pero digamos, es jugar con ese porcentaje, a reserva de que tienes un local que pues igual y pasan 2 años y no se renta. Oye, que me acaba de venir a la mente un punto interesante de todo este tema de los avalúos y de, bueno, es que muchas cosas, pero, Ujú. pero algo que recientemente observé y creo que también ustedes observan es este concepto de la habitabilidad, ¿no? Que para que te den un crédito hipotecario, usualmente, Ajá. un banco, inclusive en Infonavit, instituciones financieras, Sí, te piden que la casa esté habitable, ¿no? O que habitable. esté así, abre la puerta y cuelgas tu Sí, hamaca, ¿no? sí. Entonces, eso es un tema ahí medio subjetivo, ¿cuál es o hay criterios? Sí, bueno, la habitabilidad de un inmueble, digamos, básicamente cuando va un perito a hacer un avalúo, por ejemplo, bancario, Ajá. pues de entrada tiene que ser o sea, tiene que ser una casa habitación. Es decir, debe tener una cocina, debe tener Ok. ¿Cómo, qué defines una casa habitación? una casa habitación. Por ejemplo, el Infonavit define que la superficie mínima para darte crédito es, si no me equivoco, 39 metros cuadrados. 39 Es lo metros mínimo, o cuadrados. sea, menos de 39 ya no te prestaría dinero, o sea, porque ya no la Wow, catalogaría como casa concepto de habitación. mini. Es el mínimo, ojo, hay casas más grandes, pero Claro, tienen sus mínimos, ¿no? Es decir, sobre ese mínimo, y que tenga sala, comedor, cocina, fina una recámara y baño. y un baño. Ok. Funcional. Todo eso. No, y oye, baño, el baño debe tener ciertos recubrimientos. Ajá. Si es baño, debe tener la taza del baño. O sea, te estoy diciendo cosas lógicas, pero hay casas que no las tienen. Sí, es que es la realidad. Entonces, no sería habitable. Sí. O sea, habitable es de que, oye, pues un ser humano puede hacer las necesidades de comer, dormir, bañarse. Ok. Ese es el Si no, criterio. Que cla- puedas comer, dormir, bañarte bueno, y, esa y ir al baño. es lo que hace una persona al habitar una propiedad. Sí. O sea, debes tener, si nos vamos un poquito más técnicos, que las mesetas deben estar recubiertas, debes tener los manerales, debes tener agua potable.
o sea, corriendo, Si ¿no? debes, claro, porque de lo contrario, pues no es habitable, ¿no? O sea, Sí. porque es una casa si no tiene agua, ¿no? Entonces, el drenaje en este caso en Yucatán, pues a diferencia de otros municipios, pues aquí el drenaje, a reserva de que estés en un fraccionamiento, que por ley se los piden, un drenaje sanitario con una planta de tratamiento, pues prácticamente todo Mérida no tiene saneamiento. Sí. El clásico biodigestor Ajá. es un sistema séptico individual. Entonces, aquí en Mérida, pues si con el biodigestor, pues cumples con la parte del drenaje, ¿no? Electricidad, debes tener electricidad, si no, oye, pues Ok. no con paneles, ¿no? O al menos el banco, que ojo, Ah, no, hay no, con casas, paneles. o sea, hay casas que pueden estar alimentadas con paneles, sí, no hay duda. O sea, pero que estés conectado a las Pero para los criterios del banco, pues no, debe tener una red eléctrica para que te puedas dar esos servicios, claro. Para que te preste, porque recuerda que el banco, ¿qué va a hacer? Va, te va a destinar dinero a ese inmueble. O sea, te va a prestar dinero para ese inmueble. Entonces, ese inmueble debe tener ciertas características a criterios del banco que, que le quiten menos riesgo. ¿Ok? a minorar el riesgo. A mí no hay riesgo. Es decir, pues no, difícilmente pues una casa que se esté cayendo le van a dar crédito. Oye, O que tenga techo de lámina. no, es claro. O sea, sí debe tener ciertos criterios que el banco dicta para darte ese crédito, porque él te dice que te va a prestar el dinero, hipotéticamente que tú se lo vas a pagar a la tasa que ya quedaron, ¿no? Oye, y regresando al tema un poco anterior, hablabas del sector, pues, sector secundario, sector servicios. Bueno, ajá. Y no sé si hay el sector terciario es atractivo con este esquema de cap rate, el tema de rentas. Ajá. Bueno, el sector primario es básicamente las personas que extraen de la tierra los bienes. Ajá. El sector secundario son los que transforman los bienes. Sí, sí, bueno, ¿qué quise decir? Y el terciario es donde están, por eso, y el terciario es donde están justamente los servicios, renta de oficinas, bodegas o lo que fuera, que es donde La están industria también. todo el que preste servicios, en este caso servicios, es sector O terciario. sea, fábricas, etcétera. Sí, Ok, o sea, la fábrica no, quien le arrienda la fábrica, ok. porque o sea, porque la fábrica, digamos, ya extrajeron los bienes, las materias primas, entonces él la está transformando, ese sería sector secundario, Ajá. y la va a vender a otro sector que tal vez sea un sector terciario, Sí, ¿no? sí, sí. Pero independientemente, ya en ese sector terciario, efectivamente, la forma digamos, medir la rentabilidad de un inmueble es el famoso cap rate, que el cap rate es una tasa de rendimiento sobre el valor, sobre tu inversión, más bien. Básicamente es lo que te genera en términos monetarios el inmueble. Si es un inmueble, pues los ingresos que te generas a través de las rentas. Sí. Y normalmente las rentas se tasan mensual y se transforman anual. Para hacer el cálculo del cap rate, normalmente tú tienes un ingreso net, tienes una renta bruta, que es básicamente la renta que le dices, oye, ¿cuánto lo vamos a rentar? 10,000 pesos, perfecto. 120 al año. 10,000 pesos, perfecto. Es la renta que yo recibo. Pero la renta que entra a mi bolsa realmente, pues le llaman el ingreso neto de operación. Es decir, esa renta bruta la convierto en renta neta. Para convertirla en renta neta tengo que quitarle las deducciones. ¿Cuáles son? Normalmente es el 20%. Está en pago de predial, dejar dinero para el mantenimiento anual, otros gastos de seguro, si hubiera algún broker, alguna administración, porque te cobran un mes de renta Ujú. por el contrato que se firme. O sea, hay gastos que incurren en esa operación de renta que no van a ir a mi bolsa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, realmente no lo consideraría un ingreso. Entonces, una vez quitándole ese 20% de gastos o deducciones, ya me queda mi renta neta. ¿Ok? Que le llaman, digamos, ingreso neto operación para que se escuche bonito, ¿no? Pero es la renta bruta, pero la renta neta. Entonces, ese ingreso, pues, si yo lo transformo en porcentaje, tendría que hacer lo siguiente. Yo tengo un valor del cual me costó el bien, ¿ok? Hago una división, lo multiplico por 100 y saco el porcentaje, que es el famoso cap rate, que puede ir del 5, 6, 10%. Ese cap rate me puede servir para comparar rendimientos. Yo creo que es un error muy común, es un tema personal, donde se habla de que dicen, oye, ¿qué hago? ¿Meto en CETES
¿meto en bolsa o meto en inmuebles? Ajá. Como ya tengo ese cap rate, que es un porcentaje, ya homologué, me sirve mucho para homologar o para comparar, porque me está diciendo sobre esa inversión que yo hice, me está dando un rendimiento. Oye, ¿qué otros productos financieros, llamémoslo así, me dan cierto rendimiento? Más o menos, ¿no? Puede ser CETES, puede ser Standard & Poor's 500, lo que sea, ¿no? Un ETF y demás, ¿no? Pero yo creo que no es correcto. ¿Por qué? Porque no puedes comparar renta variable con inmuebles. Ujú. Son dos cosas distintas. Es decir, estamos en el sector terciario, es el sector, digamos, que en relación al riesgo-rendimiento es buen rendimiento. Porque normalmente si yo hago, ok, la casa o el inmueble me da el 9, oye, pero el Standard & Poor's me da entre el 13 y el 15, pues me voy al Standard & Poor's 500, ¿no? En los últimos 30 años eso me ha dado. Pero no necesariamente porque en relación riesgo-rendimiento, el inmueble, recuerda que el inmueble, a diferencia de las empresas, su valor está anclado en su valor físico, Ujú. terreno, construcción. Ok. El valor de una empresa hay cierto tema intangible que mañana puede valer cero, una empresa. Sí, sí. O has escuchado, Nvidia bajó hoy 20% por tema de oferta y demanda, pero digamos, en términos de rendimientos no sería lo ideal compararlo. Lo que sí podrías hacer es diversificar, tener parte de tu, digamos, de tu portafolio en tema de inmuebles, que es algo seguro, y en tema un poquito más, digamos, con un rendimiento un poco mayor, pero con un riesgo mayor, la bolsa. Oye, ¿el precio del inmueble siempre va para arriba? El precio de los inmuebles siempre va para arriba, sí, solo que hay zonas que crecen más rápido que otras, sí, y otras que van creciendo de forma más lenta. Pero, Yo, por ejemplo, que las crisis y estos ciclos económicos que suceden, este Ujú. tema de exceso de demanda, de exceso de oferta, perdón, que puede tener un impacto en los precios, etcétera, ¿no? Bueno, sí, ok, entiendo esa parte, pero a diferencia, vamos a hacer un símil con la bolsa. Las pérdidas que puedas tener o los valores que puedan tener en el tema inmobiliario, no los capitalices hasta que no vendes. Ajá, ok, En toda economía, si tú quieres vender como tú me dices, en un ciclo económico desfavorable, es probable que pierdas. puedas perder dinero. ¿Ok? Entonces, en tema de bolsa, lo mismo. Si quieres vender en un ciclo complicado, pues se capitaliza hasta que lo vendes. En términos de inmuebles, yo no conozco am, una zona de la ciudad o un inmueble o un ejemplo de minusvalía. Bueno, es que hace un rato estábamos hablando de Y minusvalía digamos, corrección de valor si lo hay. Son dos cosas distintas a mi parecer. ah, Corrección de ¿qué, valor qué a minusvalía. qué significan esos dos términos? Corrección de valor y Minusvalía, pues como su nombre dice, es la depreciación digamos, al inverso de la plusvalía, que es básicamente el decremento del valor a través del tiempo de un bien. Ok, ¿Ok? Plusvalía es el aumento, minusvalía el decremento, ¿no? correcto. Y si lo queríamos graficar en forma, de alguna forma, en diagonal, ¿no? Hacia Va abajo. bajando hacia abajo. Entonces, yo no conozco al día de hoy un fenómeno. Habrá casos excepcionales, no, sí creo, ¿eh? Pero macros, yo no conozco. ¿Sí? O sea, se me ocurre, por ejemplo, en México, ¿no? Hay situaciones de inseguridad Ujú. en algunas ciudades, ¿no? Gracias a Dios, pues hasta ahorita aquí no. Sí. ¿Quién quiere comprar propiedades de Culiacán? Pero ahí estás hablando de que no hay mercado. O sea, Claro, no sé si a eso se refiere la minusvalía, ¿no? De que, o pudiera referirse de que hay una situación. sí, hay varias situaciones que pueden darse, digamos, meteorológicas, situaciones, O una huracanes catástrofe y natural. demás. O sea, temas de inseguridad. Por ejemplo, Este, no sé si en Nueva Orleans, con un huracán, eh, ese que se inundó todo, pues por ejemplo ahí se perdió valor, ¿no? O también en los incendios de California. Sí. bueno, pero ahí estamos hablando que, digamos, ok,
Ahí inclusive va a depender de que si el incendio pues llegó a tu casa, digo, no hay mucho que analizarle. O sea, el valor de reposición desapareció. Básicamente solo tienes el valor del terreno. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo no conozco un caso, digo, si hay alguien que nos pueda decir un caso, digo, caso real donde haya minusvalías importantes, pues que nos los haga saber, pero normalmente no hay. Normalmente el valor, recordando un poquito a lo del principio, tú tienes un valor de tierra, ¿ok? Sí. Que no va a haber más. Y tienes un valor de construcción, que cada año, ojo, la construcción es más cara. Sí, la inflación. Por inflación, por un tema de inflacionario. Inclusive, por eso digo, el aumento de valor de una propiedad sí tiene que ver con un tema de oferta y demanda, definitivamente sí, pero también tiene que ver con un tema de que cada vez es más caro construir. Sí. O sea, aunque yo quiera forzar las cosas de que la casa valga menos, hay un costo de reposición, terreno y construcción. ¿Ok? Entonces, hay un valor, pues digo, es un valor anclado en el bien inmueble. ¿Que puedes venderla más alto? Sí. ¿Que la puedes vender más bajo? Pero ya es un tema ya de qué tanto, o más bien, qué tan rápido quisieras vender o desplazar ese inmueble. Ok, y corrección. ¿Cuál es el otro término? Ok, corrección de valor. Eso ocurre normalmente es muy común porque es un mercado muy errático en términos financieros. Ciertas empresas se empiezan a evaluar a valor de mercado. El mercado ahí es un poquito desigual. En donde tú ya tienes un valor, le llaman el análisis técnico, que es básicamente el análisis de cuánto vale en libros la empresa, cuánto ingreso genera, pero pues, por un tema de especulación, pues puede valer 5 veces más eso. ¿Por qué razón? Porque hay una expectativa futura de que esa empresa le va a ir muy bien. Entonces se crea una percepción de valor. Hablo en bolsa, ahorita vamos a los inmuebles, ¿no? Sí, sí. Se crea esta expectativa de valor, entonces empieza a tener un valor mayor del que debe tener, lo que le llaman los financieros el valor intrínseco de la propiedad, que es como normalmente invierten. ¿Ellos qué hacen? A la hora de hacer un análisis financiero de cierta empresa, para saber si compro o vendo, hago el valor intrínseco y digo, oye, esta empresa realmente debe valer su acción 10 pesos. Yo ahorita, ahí pueden ocurrir dos cosas. Ahorita el mercado, la acción la están vendiendo en 12. Estaría loco si la compro. Si el valor me está diciendo que ahorita el valor real de la propiedad es el mercado está pagando sobreprecio. Okay. Y al revés, oye, y así se hacen de mucho dinero los fondos de inversión o las casas de bolsa que saben este valor intrínseco. Lo más probable es que se va para abajo. Ándale, entonces, ¿qué pasa? Oye, ¿sabes que esta empresa vale 10 pesos la acción? Pero al día de hoy está cotizando en 6, cómprala. Hay de las dos formas. En términos de inmuebles, ¿qué pasa? Esto ha ocurrido, de hecho, en el centro histórico, donde los valores se han corregido un poco. Eso he notado. Se han corregido un poco. Porque ha habido cierta exceso de oferta. De hecho, exceso de oferta en el centro. Sí. Interesante. Mira, entra a la página Easy Broker. Sí. No acabas. Sí, pero todo está en 10 millones. No, y aparte, otra vamos a ver con los tickets. O sea, hay demasiada oferta. ¿Por qué? Porque de alguna forma se puso de moda el comprar una casa, remodelarla y venderla. Sí. Entonces, pequeños desarrolladores, pues, empezaron a hacer eso. Se empezaron a saturar un poquito el mercado y de alguna forma se repartió el pastel. Lo que te decía, hay un cierto número de personas que van comprando cierto producto. Si digamos el mercado ya se empachó. Hay demasiada oferta y esas unidades se van a desplazar, pero se reparten en más. Ajá. Entonces, muchas, tengo un caso real de una propiedad cerca del centro histórico, cerca de Paso Montejo, a una cuadra de Paso Montejo, cuyo propietario quería, para que te des una idea en términos espaciales, terreno, 300 metros cuadrados de terreno, ajá, a espaldas del Palacio Cantó, para que se den una idea, a esa distancia, o sea, 50 metros de Paso Montejo. Sí. 90 metros cuadrados de construcción y era una casa que no estaba remodelada. Estaba relativamente cuidada, no remodelada.
Entonces, esta casa, pues hicimos el avalúo y el propietario quería 9 millones. Estás hablando que 9 millones, si tú lo transformas en metros cuadrados, estás hablando que era 90 metros cuadrados, tenía 100,000 por metro cuadrado. Wow. 100,000 por metro cuadrado. O sea, dices, oye, es una locura. Bueno, se hizo el avalúo y evidentemente, pues, no hay ofertas en el centro histórico de 100,000 pesos. No existen. Ajá. Entonces, es difícil que llegues a esa oferta o el avalúo llegue a esa oferta porque no hay valor. Y hablo de casas inclusive remodeladas, de lujo, no llegan a esos valores. Entonces, ¿qué pasó? Se hizo el avalúo, si no me equivoco, salió creo que en 4.5 millones, una cosa. Sí. El avalúo. Me suena más real. Con ofertas reales de o sea, real, mercado real. ¿Sabes en cuánto se vendió? 7. Wow. Y tú dirás, oye, lo que tú me comentabas al inicio oye, si ya tienes un avalúo, recordemos que hay mercados ineficientes. Ujú. El mercado inmobiliario es muy ineficiente. O sea, a diferencia ¿Qué te refieres con eso? el mercado financiero, yo puedo entrar hoy día en Internet y saber cuál es el valor de una empresa con sus estados financieros. Velocidad de información, ¿no? Hay información Sí. veraz y completa, Ok. no hay duda. Entonces, me hace sentido lo que te acabo de comentar. Esta acción sí está este valor porque esta empresa tiene estos activos, esta empresa genera esto y por ende su acción. O sea, hay información. Ujú. En el mercado inmobiliario no hay. Y es menos líquido. El mercado inmobiliario es menos líquido, o sea, anclada a la propiedad. El mercado financiero vendes hoy y mañana lo capitalizas, es correcto. Entonces, estábamos hablando de corrección de valor y cómo esa expectativa futura es posible que en algunos casos pues eleve los precios de manera, no sé si artificial. Entonces, en el centro histórico, con este ejemplo, me fui un poquito, perdón, Sí. pero con este ejemplo que te dije de la diferencia entre el valor avalúo y el valor en el cual se cerró, que se le llama el valor de operación, Sí. cómo se cerró la propiedad, actualmente en el centro histórico ya hay correcciones. Porque había esto de que hay mucha oferta, entonces al haber tanta oferta, el cliente dice, pues tengo opciones. Ujú, Al tener opciones, no tendría por qué pagarte el sobreprecio, ujú. porque tengo otras 10 viviendas similares a la tuya que están más baratas. Entonces Ok. ya hay más oferta y eso, digamos, en términos numéricos, hace que las propiedades no se vendan y tenga que bajar. Entonces dicen, no, te están bajando las propiedades. No, se están corrigiendo porque el valor que tenías pues, era un valor muy superior al valor real de la casa. Eso es lo que le llaman Claro, corrección de valor. había una corrección de valor porque ya se están vendiendo más cercanos al valor real de la propiedad. Te voy a poner un ejemplo. Dentro del valor que te comenté, oye, tienes el valor comercial y el valor de reposición. Cuando el valor de reposición, que es terreno y construcción, pues puede haber más de un 20%, Ajá. hay algo que no cuadra. Es decir, Ok. te voy a poner ejemplo. Yo soy desarrollador, compro un terreno y ese terreno que lo compro, pues lo construyo. Tengo un costo de terreno y tengo un costo de construcción. Y necesito un cierto costo de utilidad. O le tengo que pagar al broker y demás, ¿no? Entonces necesito ciertos gastos, que puede ser como desarrollador entre el 18 y el 15% sobre mi inversión. ¿Ok? Y ya tienes un valor base sobre el cual puedes comercializar ese bien. ¿Ok? Entonces tú tienes un valor de reproducción. Cuando el valor de reproducción, entre el valor de reproducción, lo que cuesta hacer eso, Ajá. hay una discrepancia del 50%, hay algo que no está bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea, algo que produces en 2 pesos lo vendes en 4, pues, digamos, en esencia, a reserva de que el mercado sí sea un símil de que cierto producto se venda 2 veces su producción, hace sentido. Pero los inmuebles no son así. Los inmuebles tienen cierto margen sobre el cual se venden en relación a su valor de reproducción. Y hablando de esta ineficiencia, y dices que una de las técnicas de hacer esa evaluación es investigar el mercado. Sí. Si yo digo, no, pues mi casa vale 10 millones y la publico en 10 millones, y el de al lado dice, no, 12 millones, y el de al lado dice 13 millones, entonces, ¿cómo sabemos que ese avalúo, si está basado en eso, no es Ok, sí, me queda claro. Sé o sea, dónde todo el vas. mundo
Sí, se la mama con el precio, por decirlo así, burdamente. pero ¿qué va a pasar? O sea, vamos a tomar en cuenta ese hipotético. En un tema de evaluación, pues el perito lo que tendría que hacer es hacer digamos, un tema más estadístico de mayor número de propiedades. No, oye, ¿por qué pasa? Oye, el clásico, oye, esta casa, oye, pero mi vecino de al lado está vendiendo en 10 millones. Sí, pero está bien, tu vecino, pero hay otras 40 propiedades en las zonas similares que no se están vendiendo así. Entonces, se tiene que hacer un tema estadístico, una base de datos donde digas, ok, los valles, quitas las propiedades muy caras y las propiedades muy baratas y te vas sobre el medio. ¿Por qué? Okay. Porque el mercado va a ir sobre o sea, difícilmente, como te comentaba, alguien va a pagar sobreprecio y difícilmente, hay sus casos, y difícilmente esta persona va a vender a precio más bajo. Hay sus excepciones. O sea, este caso que te acabo de comentar es uno en 1000 Sí, que me ha tocado. Entonces, te digo. O sea, puede ser que pase, ¿no? Que puede mi ser que vecino pase. le encante la casa que está aquí. Claro, las excepciones pueden ocurrir, sí, pero recordemos que no trabajamos con excepciones, trabajamos con un promedio. Entonces, seguramente esas ofertas que están ahí, pues, están ahí y ahí está bien. Pero, pues, las otras ofertas, ojo, si las otras ofertas de todo el entorno están en ese valor, pues lo que te está diciendo que el valor o sea, a menos que el mercado esté mal, ¿qué puede ocurrir? Pues ocurriría eso, que dices, oye, todos estamos pensando que las propiedades valen un montón, ¿no? Bueno, esto justamente pasó en el centro histórico porque se están corrigiendo los valores. Sí, sí. El mercado se tiene que corregir. Puede ser que pase un lapso donde, checa, compraste caro. Sí, claro, compraste caro. Entonces, cuando se empieza a corregir, lo mismo pasa en las acciones, ¿eh? Chinga, compré caro y baja la acción. Compré en mal momento. Pero el mercado inmobiliario es más lento. El mercado inmobiliario es más lento, efectivamente, porque no es líquido, o no es tan líquido. Entonces sí, puede pasar eso, pero no digamos, yo lo llamaría así, corrección de valor. Pero es un poco divertido porque hasta hay gente que dice, no, es que si en el country vendieron en 40 millones, pero estamos en el centro, güey. O sea, la gente, no, propietarios que no son... El símil. Bueno, mira, pasa algo muy curioso. En un entorno urbano es algo muy común. Tú dices, oye, en un entorno, vamos a ver a los montes, Montes Dame, Montebello, todos los montes, ¿no? Normalmente ahí eran las afueras de la ciudad donde se lotificaron en lotes de 1000 metros, entre 800 y 1000 metros. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Hicieron casas muy grandes, de casas de 15 millones. 10, 15 millones. Las casas grandotas. Entonces, ¿qué pasó? Se empezó a densificar la ciudad y empezaron primero, no sé si recuerdas, los famosos townhouse, que cada vez hay menos. Hay más departamentos que no. O sea, ya brincamos esa densificación de los townhouse a los departamentos. O sea, densificamos más. Es normal de toda la ciudad. Entonces, porque la tierra se está haciendo cada vez más escasa. Hay que optimizar el suelo urbano. Yo creo que ya sí. Entonces, ¿qué hace? Entonces, ¿qué pasa? Hay los townhouse y después pasó el tiempo y ahorita tenemos torres. Y en ese mismo mercado, en ese mismo entorno urbano, hay casas de 15 millones, ¿ok? De las grandotas, townhouse de 4 millones y departamentos de 2 millones. Ah, ya. ¿Ok? Si tú haces la métrica por metro cuadrado, tienes lo siguiente. Casa por metro cuadrado, 20,000 pesos. Townhouse, 25, 28. Departamento, 40,000. Como decías, por metro cuadrado, evidentemente es mucho más caro el departamento. Entonces, ¿por qué va este símil? Porque pasa mucho de que dicen lo que dijiste, oye, empiezan a comparar peras con manzanas y no tiene mucho sentido. Y te estoy hablando de ejemplo en un mismo entorno urbano, donde tienes casa, townhouse y departamento. Oye, ¿por qué uno es más caro que otro? Bueno, uno, por lo que comentamos en un inicio de elasticidad del precio y de que a mayor volumen, menor valor y viceversa. Y hay otro tema que utilizan muchos los desarrolladores, el ticket de vivienda, el famoso ticket de vivienda. Porque tienes ahí una casa, todos queremos vivir tal vez en un mismo entorno urbano, pero el poder adquisitivo tal vez no lo tengamos. Ticket de vivienda, ¿qué El ticket es el valor
el valor de la propiedad o el valor promedio de cierta propiedad. Ujú. Oye, el ticket, por ejemplo, vamos a manejar un ticket promedio de departamentos en cierta zona de la ciudad en 2 millones de pesos. Ajá. Si lo haces por propiedad o por metro cuadrado, como quieras, es el mismo ticket, o sea, es el mismo concepto. Entonces, en ese símil, pues tú tienes una casa que por metro cuadrado es más barata que un townhouse. Y tú dices, oye, pero ¿cómo? Porque pues, si la casa es más, o sea, el townhouse, o sea, es más chico y demás y es más caro. Hay un tema de estructura de costos. Es más caro construir un townhouse que una casa. Y a su vez un departamento, porque reconozco un departamento tiene 3, 4, 5 niveles. Ajá. Es más caro construir. A mayor altura, mayor costo. Sí. Tiene elevadores. Muchas veces para optimizar el suelo levantas la estructura y eso lo vuelve más caro. Entonces, este costo, digamos, de reproducción es más caro. Se lo tienes que trasladar a la unidad. Entonces, estas diferentes productos de distintos valores pueden estar en un mismo entorno urbano. Eso no quiere decir que pasa. Me pasó personalmente, oye, fíjate que tengo un terreno de 1000 metros y acá al lado hay mi casa es de 1000 metros, ¿no? Y acá al lado hicieron en mi mismo terreno 8 casas de 4 millones. Entonces mi casa vale 25 millones. No, pasa, ¿eh? No puedes comparar los townhouse. Entonces, ahí es muy común. Es muy Ya. común eso. O sea, tienes que, y eso lo hace un avalúo, es analizar productos similares. Aunque a veces se tengan que como ampliar el rango de, Si digamos, no hay de productos, zona. claro, si no hay productos similares en el entorno inmediato, tengo que irme al siguiente buffer, o sea, Ok. a la zona contigua, ¿no? Digamos, el segundo radio, ¿no? El segundo radio. Ajá. Pasa muchas veces que peritos de otros estados hacen un avalúo, ahí está discrepancia. Otro perito de otro estado puede hacer un avalúo, va a utilizar el mismo procedimiento técnico, sí, Ujú. pero no conoce la zona. Hay Ok. zonas que debes conocer porque aunque digamos, la norma me diga que tengo que hacer un criterio de contigüidad, hay colonias que no tienen el mismo valor, ¿estamos de acuerdo? Y están pegadas. Sí. O sea, pon tú que puedas tener un campestre, el campestre Chuburná, están cruzando la... Ah, sí, cierto, está muy loco eso. Entonces, si un perito viene de otro lado y dice, pues a mí la normatividad me dice que, pues si aquí está, pues a 200 metros Pero ahora la rel ya es otra onda. puedo agarrar oferta inmobiliaria. Puede ocurrir. Por eso, el perito debe ser una persona especializada en cierto mercado. O sea, si a mí me mandan, oye, a Guadalajara a hacer un avalúo, voy a hacer el avalúo con el procedimiento técnico de cualquier perito, sí, pero no conozco el mercado. Difícilmente te voy a arrojar un valor real, porque el 80% del éxito de un avalúo está en los datos que le metes. Oye, ahorita que estamos en una época en donde la inflación es muy alta, Ujú. o sea, realmente cada mes está subiendo los precios y todo. ¿Qué papel juega este factor en el tema de la evaluación? Porque, bueno, me puedes dar una valúa ahorita de 1 millón y en 6 meses, pues a lo mejor ya no vale eso, ¿no? La casa, porque no sé, ya el cemento ya subió. Sí, Ah, sí. La inflación en términos de inmuebles hace que suban. O sea, sí, sí, ¿por qué? Porque la inflación está ligada. Un bien inmueble está sujeto o está, digamos, constituido por terreno y construcción. Entonces, la construcción cada año sube de precio. Cemento, varilla, o sea, todas las materias primas obra de para mano. la mano de obra, o sea, todas las materias primas que se necesitan y la mano de obra para reproducir ese bien cada vez son más caras y el terreno cada vez es más escaso. Entonces, tienes estas dos variables que no bajan. No, Es un fenómeno interesante que estoy observando, es la plusvalía, pero encima de eso, la inflación. es que son dos cosas distintas. La plusvalía es el aumento de valor de una propiedad Sí. a través del tiempo, pero desde mi punto de vista hay plusvalía, digamos, bruta y plusvalía neta. Ajá. ¿Ok? La plusvalía neta, digo, no sé si existe el concepto, pero es básicamente que la plusvalía real, llamémosla así, es la que tú le descuentas la inflación. Ok. Porque la inflación, pues, digamos, no es un ingreso tuyo. Sí, porque si es 10% al año la inflación. Esa inflación, te la pagas o sea, es igual, la inflación sube parejo para todos. Sí. Entonces, tú tienes una plusvalía y con una inflación. Entonces, realmente, si tú tienes una inflación del 4 anual y tienes una plusvalía aquí en Yucatán, más bien aquí en Mérida, del 9, tu plusvalía real de ingreso en términos de plusvalía es el 5.
Ujú. Lo otro no podría ser. Si solo lo vendes a ese 9% más arriba. Ajá, porque esa inflación, pues no es ingreso, porque ¿qué va a pasar? Esa inflación, Poder adquisitivo que se pierde. claro. Sí. No, y toda esa plusvalía, en su momento cuando tú vendas, te la van a trasladar a ti. Entonces, lo único que vas a ganar es la plusvalía real, que es lo que está por arriba de la inflación. Sí, muchos que dicen, tuve el 9% anual. Está bien, es correcto, pero realmente no es el 9. Realmente, si tú lo pones, fue el 5, porque 4 es de inflación. Ese es un factor interesante que creo que es Sí. importante que tomen en cuenta, ¿no? Sí. Porque, o sea, es plusvalía, sí, pero también hay un chingo de inflación. Hay inflación, claro, que digo, sí, para analizar, es un fenómeno económico inevitable, que puede bajar o subir a través del tiempo, sí, que los inmuebles pueden normalmente subir o bajar en cierta, o sea, bajar, perdón, o subir en menor proporción, o en menor velocidad, o en menor pendiente, sí, pero es innegable que es como dicen, la plusvalía, hay un concepto que dicen la plusvalía no es tan buena, mucha plusvalía no es tan buena. ¿Por qué? Mm, Tú dirás, oye, ¿por qué? bueno, depende del lado que estés en el mercado, ¿no? No importa, no importa por qué. Aunque seas propietario. No importa, comprador o sea, propietario o no, ¿por qué? Tú tienes una plusvalía que dices, ok, mira, aquí yo tengo una plusvalía del 10%. Fantástico. Ok. En algún punto esa propiedad la vas a capitalizar, la vas a vender con esa plusvalía que tuviste. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. ¿Qué va a hacer con ese dinero? Voy a comprar otra propiedad, te la van a trasladar. O sea, sí me explico. O sea, porque muchos dicen, oye, Sí. claro, o sea, tengo esta. Bueno, a menos que compres algo exactamente igual, o sea, bueno, O sea, por eso te digo, a menos que me digas, oye, voy a migrar este dinero a una zona que me dé más plusvalía. Estamos hablando de dos cosas distintas. Pero si yo tengo una casa en una misma zona donde yo tengo, no sé, tengo una plusvalía del 10, voy a vender la casa para comprar otra, pues también el otro se va a poner, claro, te va a dar ese 10. ¿y cómo tocaste un tema interesante? ¿Cómo sé qué zona me va a dar más plusvalía? ¿Hay zonas que tienen mayor plusvalía que otras? Sí. Normalmente, lo que comentábamos en su momento, es centro histórico y playa. Es donde va a haber más demanda, donde hay una expectativa de demanda mayor, ¿no? Es por un tema de escasez. Escasez. O sea, va a haber, o sea, no puede haber mayor oferta porque si nos vamos a la playa, hay cierta superficie de territorio urbanizable para hacer desarrollos inmobiliarios, vivienda, que no va a crecer. Sí. Entonces, y hay cierto mercado que en crecimiento cada vez somos más, que va a querer comprar o que va a querer adquirir. Entonces, evidentemente va a haber una. Es que, por ejemplo, bueno, es una percepción que yo tengo. Sí, Hay ciertas colonias que ya son bastante antiguas en Mérida, sí, céntricas, sí, que, bueno, por todo este mame, todo el mundo se fue a las afueras. sí, Pero ya la gente ya no quiere el tema del tráfico, o bueno, lo que sea, ¿no? sí, Pero por ejemplo, a mí me sorprende que no ha habido tantos desarrollos, o no se han revalorizado o desarrollado productos en lugares, por ejemplo, el Alemán, García de Ginerés, inclusive aquí en Colonia Tijuana, Bojorques, en Los Pinos, sí, en ciertas colonias que son ya de mucha tradición, que sí. no Hay sé por qué, oportunidades, o sea, hay oportunidades, porque te puedo decir que el si metro cuadrado en Francisco Montejo es más caro que en Pinos. En ajá, las Américas es más caro que en Pinos. Pinos estamos cerca del centro. Sí. Ojo, O sea, son casas más antiguas. sí, Sí, cierto, ¿estamos de acuerdo? Son casas más antiguas. Pero pero creo que son más grandes. son más grandes, sí hay que meterle un poquito de inversión para dejarlas bien. Pero otro caso, afortunadamente en Yucatán o en Mérida, tenemos la fortuna de ver, como es una ciudad pequeña, todavía somos pequeños, la verdad, somos una ciudad muy pequeña en crecimiento. Tenemos la fortuna de ver qué han ocurrido en otras ciudades. Para Sí. Querétaro, o sea, ciudades que eran pequeñas que se expandieron mucho. Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, ¿no? O sea, tenemos los ejemplos, tenemos esa bondad de decir, oye, esto podemos mejorar y esto no, de ver el futuro. Lo que pasó en la Condesa, La Roma. en la Roma, en Polanco y demás, seguramente va a ocurrir aquí. Ujú. Lo mismo que pasó En esas colonias, o algunas. respetando las proporciones. Sí. Va a pasar en García Jiménez. Yo tengo esa fiel creencia de que los Polancos, las Condesas van a ser el centro histórico, ya no. O sea, Ok. va a ser la corona. El centro histórico va a ser la corona. Y- Pero los otros van a ser
como que las zonas, inclusive urbanísticamente, vas a la García Jiménez, son calles amplias. Sí, Están arboladas, amplias. Está perfecto. El primer fraccionamiento que se hizo aquí en Mérida, el fraccionamiento del Alemán. O sea, es un fraccionamiento planeado, tiene drenaje, es el primero que tenía Tiene drenaje. mercado. Se hizo con cine, mercado, drenaje, o sea, fue un proyecto bastante bien, calles arboladas. Entonces, está Itzimna. Pero tú me dirías el centro histórico, ya no, pero hay zonas del centro histórico que claro. todavía San Sebastián, La Ermita, Que se están San Juan. Que estén y recientemente ahorita el tema de la plancha, que se volvió una locura. Sí. Yo estudié hace mucho tiempo en la Facultad de Arquitectura, en La Mejorada, y yo recuerdo pasaba por allá y no había nada. Entonces se han ido, ojo, hubo un tema también de inversión muy fuerte, que de alguna forma hizo que, pues, que esa zona pues, se revalorice, ¿no? Entonces, también hay otras zonas, La Ermita y demás, como que se han ido revalorizando. Y sí, de hecho, casos reales. Hay ahorita de lo tan caro que tal vez pueda ser una propiedad en el centro histórico. Inclusive me ha tocado hacer avalúos en la Colonia Esperanza, en Miraflores, de extranjeros. Ah, De sí. extranjeros compraron casa porque es una casa bastante, bueno, para ellos bastante barata, que la remodelan y todavía es centro histórico. Inclusive muchas que están ya del lado de Zambulá, casi llegando a la Itzáez. Hay casas que para ellos, digo, se venden como centro histórico, ya no son centro histórico, estamos de acuerdo, pero para ellos todavía tiene ese entorno y las compran más baratas, ¿no? Entonces, sí, cada vez el extranjero, pues también se haciendo un poquito caro para él comprar una propiedad en el centro histórico. Quiere eficientar sus recursos. Yo no conozco una persona en el planeta que quiera comprar caro. Siempre quieres más. Siempre quieres lo mejor por tu dinero. Creo que todos, ¿no? Entonces, ¿no has escuchado el tema de que, oye, no me des precio de turista? No soy gringo, ¿no? No me desprecio. Entonces, muchas veces las mismas personas pues empiezan a escarecer los valores, o sea, la calidad de vida, que eso se refleja en servicios, en propiedades y demás, con personas que del mismo poder adquisitivo. Entonces, sí hay esa dualidad de poder extraer valor de esta persona que tal vez tiene mayor poder adquisitivo, pero a la larga me puede perjudicar a mí, porque tal vez estoy extrayendo valores porque él me lo puede pagar, pero en general estoy subiendo los valores donde yo tal vez vivo ahí. Entonces se complica, ¿no? El famoso gentrificación es básicamente ese tema donde en un entorno urbano, a través de varias circunstancias financieras, del entorno y culturales cambian. Normalmente de personas de menor poder adquisitivo a personas de mayor Si poder quieres, ahorita adquisitivo. vamos a eso, pero sí, me gustaría hacer una pregunta que de hecho mi padre me lo planteó y está interesante. Bueno, sabemos que aquí en Yucatán hay cierta normativa Sí, y pues los peritos necesitan estar aprobados por el INSEJUPI, Instituto Sí. de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán, ujú, pero a la vez se me hace un poco absurdo. ujú. Bueno, hemos analizado el tema. Si el INSEJUPI ya te dio una patente o ya te dio una autorización para hacer avalúos a los peritos, entonces, ¿por qué se necesita que haya una visto bueno del propio INSEJUPI? Entonces, ¿para qué quiere dar credenciales de peritos autorizados? Claro. ¿No se supone que ya los autorizó? No, bueno, en esencia, para el recordemos que el año pasado cambió la ley para, pues prácticamente hasta para temas notariales, temas de avalúos, ahorita vamos a explicar ese, y el tema también de los comercializadores inmobiliarios, ¿no? Que deben tener una licencia para Ajá. comercializar y demás. Ciertas horas de capacitación y demás, ¿no? Sí. Certificación y demás. Para el caso de los peritos, para poder ser un perito, pues necesitas la cédula profesional, ya sea de maestría o evaluación, o maestría o especialidad, ¿no? Ya tiene la cédula, digamos, ya tiene el visto bueno de la SEP, ¿no? Que dice que garantizas de que eres un especialista en cierta área, ¿no? Para el parte del INSEJUPI que ellos hacen, pues ellos están a cargo de la parte fiscal del pago de impuestos. Ajá. Entonces, ellos ven la parte de los avalúos fiscales. Entonces, tienen que regular eso. Para regularlo, cambiaron una norma donde antes, ¿qué pasaba? El avalúo fiscal siempre ha existido, no es nuevo el avalúo, Sí. siempre ha existido. Lo que pasa es que antes lo hacía el corredor o notario público. Ujú. Él hacía el avalúo.
ahorita, pues cuando cambia la ley, ¿y cómo se hacía antes ese avalúo? Antes tú tenías un valor catastral. De hecho, la ley de miscelánea fiscal dice, tú tienes un valor catastral, un valor avalúo y un valor de operación. Ajá. O sea, el valor en que quedamos nosotros dos esa casa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Entonces la ley te dice, tú vas a escriturar sobre el valor más alto de los tres. Entonces, antes, ¿qué pasaba? Tu valor catastral muy bajo. Entonces el notario, digamos, el corredor público hacía un avalúo donde le subía un 10-15% Ujú. y pues escrituraban ese monto. La ley lo permitía, no era nada malo, lo hacían, estaban conforme a la ley. Sí. Porque la ley te dice, tienes que escriturar, o sea, no puedes estar por abajo del valor catastral, ¿no? Entonces escriturabas ese monto. Cuando cambia la ley es la misma. Tienes valor catastral, valor avalúo y valor de operación. Solo que la ley cambió esto. Este avalúo ya no lo hace, ya no lo hace el notario corredor público y ya no lo hace con valores catastrales. Lo tiene que hacer ahorita un perito certificado Sí. que tenga cédula, que esté en un colegio y que tenga que presentar un examen, ¿ok? Ajá. Y que tenga un registro con nosotros, ¿ok? Ok. Por un tema de fiel y demás. Ante el INSEJUPI. Ante el INSEJUP, porque ellos van a regular ese rubro. Ahora, si un perito quiere hacer un avalúo comercial y demás, el INSEJUP no tiene nada que ver. Pero al menos en la parte fiscal ellos tienen la facultad de poder revisar esos avalúos y que sean reales y que, pues, el inmueble Bueno, sí, o sea, me tenga queda. esos valores reales. Entonces, se creó esta figura del perito Ajá. y puso las reglas de cuáles son los criterios de evaluación y qué requisitos debe tener el perito para estar empadronado con ellos. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ok. Entonces, cuando cambia esa ley, se tiene que hacer este avalúo con valores comerciales. Entonces, ya las operaciones ya se hacen a valores reales. Antes, ¿qué pasaba? Tiene su lado, partiendo del punto de que nadie quiere pagar impuestos, estamos de acuerdo que nadie quiere pagar impuestos. Sí. Por eso nadie no se quiere pagar impuestos, aunque esos impuestos sean para bien de todos, para que se paguen los pavimentos, banquetes y alumbrado, o sea, sea Sí. para bien, nadie quiere pagar impuestos, estamos de acuerdo. Entonces, antes, ¿qué pasaba? Inclusive, digo para bien porque pasaba mucho que en zonas, digamos, urbanas de pueblitos, donde, pues, ¿cómo se hacía la operación antes? Oye, mamita, ¿cuánto quieres comprar el terreno? Bueno, pues dame 60,000 pesos. El valor catastral estaba en 10,000, entonces escrituraban en 20, Ajá. ¿no? Sí, sí. Pero realmente esa propiedad Sí. era de 200. Entonces, realmente lo vendían a un precio muy bajo. Era un mercado totalmente irregular. Ujú. Entonces, al hacer esto, yo creo que regulan un poquito el mercado. Sí, no tengo problema con eso, y ¿Sí? sí lo entiendo, y creo que, bueno, el punto es que la autoridad te autoriza a ti Sí, para me hacer, faculta, sí, te faculta para hacer esos avalúos. sí. Mi punto aquí, o el punto crítico es, tú ya hiciste ese avalúo bajo esos criterios comerciales y demás, ¿por qué entonces te tiene que volver a autorizar en una segunda ocasión? Hablando específicamente de un avalúo específico, Ajá. que ya hice el avalúo de X predio. Ujú. Entonces, y pues ya lo hiciste, ya tienes la autorización de hacerlo y lo estás haciendo Ajá. con esas Con ellos. Mira, las te platico. características. Ajá. ¿Por qué entonces tengo que esperar a que me lo certifiquen? Porque eso a veces Ok, ya puede entendí. generar un conflicto de interés, porque ellos quieren que pagues más impuestos, o pueden generar discrepancias o simplemente atraso. Ok, ya te entendí. Ok, nosotros, digamos, si ya en teoría nosotros ya nos dio el visto bueno de que tú eres apto para Exactamente. hacer ese avalúo, ¿por qué te lo tengo que validar? Esa es la pregunta, ¿no? Exactamente. No, lo que pasa que, digo, ha habido malas prácticas, Ajá. donde inclusive, pues, antes, ¿qué pasaba? Antes se hacían las operaciones, por eso antes ni se revisaban los avalúos, antes hacían operaciones, pues, de que pues, era una casa y metían el terreno. Ajá. Hasta cierto punto, pues, es fraude, ¿no? Entonces, no había una regulación. Entonces, al día de hoy, hay un departamento de validación donde hay otros peritos revisando todos los días los avalúos, que los valores sean correctos y que, digamos, no quieras meter valores irregulares, ¿no? Ujú. Es decir, porque, digamos, justamente por eso que comenzó, oye, yo quisiera pagar más impuestos. El cliente dice, oye, yo quiero que el avalúo salga en tanto. Digo, no es lo que el cliente diga, sino lo que el valor comercial soporte y los criterios del Es que, por ejemplo, los valide. pongamos caso concreto, hipotético. Sí. Un avalúo que se hizo a través de un banco, Ujú.
sale en 2,5 millones. ¿Ok? El valor real de mercado de la propiedad es de 2 millones. ¿Ok? Ok, valor ¿No? bancario, 2,5 millones. Ajá, el valor real, El valor en que se va a que se va a vender, el 2 valor de millones. operación, 2 millones. Ajá. ¿Ok? Y el INSEJUPE autorizó el 2,5 millones. Ahora lo que te digo, siéntate a vender la propiedad en 2,5 millones. No se va a vender. Ok, Entonces, el obviamente hay un conflicto de interés porque quieren más impuestos, quieren más derechos y lo Ajá. aceptan, ¿no? Entonces, Bueno, es que la ley te permite, o sea, si tú tienes una propiedad con un avalúo validado, con los criterios de este es el valor pues, realmente justo, el cual lo debes vender, pero tú lo quieres vender más bajo, ¿lo puedes hacer? Sí. ajá. ¿Qué vas a incurrir en un tema fiscal de pagar un ISR de adquisición? ¿Qué quiere decir? Supongamos, tú tienes un avalúo validado de 2 millones. Y dices, no, porque me urge vender, porque sé yo, quiero vender la casa en 1 millón de pesos. ¿Ok? En 1 millón quieres venderla y es real. Oye, tienes un problema familiar, lo quiero vender en 1 millón de pesos. ¿Lo puedes escriturar en 1 millón de pesos? Sí. Pero la ley de miscelánea fiscal te dice, ¿puedes venderlo en ese precio? Sí, no hay algo que te lo impida. Pero si tú lo vendes del valor avalúo que ya te autorizaron, tú lo, tú lo vendes hasta un rango del 10% abajo, genera un impuesto. No para ti, vendedor, tú lo vas a vender en 1 millón. Te van a pagar 1 millón. Va a generar un impuesto, pero al comprador. Va a generar un ¿Por impuesto qué? al comprador a percepción del valor de la autoridad, Es, desde mi punto de vista, porque el sí, claro. mercado, la realidad del mercado es otra. Bueno, bueno, ahí tendría que ver qué avalúo es, pero en esencia, digo, sí te puedo decir que el 98% de las operaciones no tiene ese problema. Habrá unas que las puedan Y tener, bueno, y no también hay un no tema, lo dudo, ¿eh? también hay un tema de conflicto de interés del perito evaluador, porque es del banco, y al banco le conviene, o al perito evaluador le conviene elevar el valor para que pueda la propiedad entera entrar dentro del crédito que está tratando de entrar. Sí, Entonces, claro, sí, no hay ciertos rangos, sí. porque recuerda que el banco, él pues no se dedica a la evaluación, subcontrata unidades de evaluación. El perito, pues, Ah, sí. No, pero una unidad de evaluación es distinta. Una unidad de evaluación es un perito que va efectivamente, hace su registro, la parte legal, la parte metodológica y te da un dictamen, pero ese dictamen lo revisan varias gentes, tienen que pasar varios filtros. Ajá. Y hay filtros, por ejemplo, depende de la unidad, que tú haces el avalúo, lo subes y una persona que le llaman un controlador en México está revisando para saber si ese avalúo que estás haciendo es real. O sea, sí tiene varios controles. O Está sea que es de bien, México claro. O sea, y está sí, claro, sugestionado. hay cierto O sea, sesgo. Digo, unas tienen sus revisores aquí, ¿no? O sea, pero es decir, un avalúo sí tiene varios filtros que se hace para, pues, no es, como te digo, no es lo que, yo digo el perito. Entonces, y normalmente los avalúos bancarios, normalmente funcionan bien. O sea, reflejan el valor de la propiedad. Que tú la quieras vender más bajo, bueno, eso ya es decisión del propietario, ¿no? Pero normalmente los avalúos bancarios sí tienen cierto rango porque efectivamente hay el tema de, oye, el aforo que te puedan prestar el banco, ¿no? sí. Que ese es al 90%, ¿ok? Sí hay ese tema, pero sí hay un rango, porque recuerda que el banco, o sea, al perito y o sea, al banco tampoco le conviene que esté tan alto el avalúo, porque ¿qué quiere decir? Estoy hipotecando una casa que tal vez vale menos. Ujú. Entonces también es riesgo del banco. Por eso justamente hay una unidad de evaluación que, que revisa el avalúo y que hace el avalúo conforme a una normatividad para darle certeza que ese valor es real. No está como lo que hoy está inflado, ¿no? Me queda claro que Habrá sus casos, no, se no lo dudo. intenta hacerlo objetivo, que hay Sí, técnica, que hay método y que está perfecto. O sea, la idea es que que el sistema funcione, funcione, que sea claro, más sí. eficiente, pero al menos en mi experiencia en el campo, así en el territorio, en el terreno, en la tierra, es, es un poco subjetivo y es un tema de mercado y demanda y oferta. Sí hay un tema de demanda y oferta, pero también depende del tipo de inmueble. Hay inmuebles muy estandarizados y mercados muy estandarizados, un fraccionamiento donde, o sea, pues si el desarrollador está vendiendo la casa en un valor de 2 millones, pues difícilmente tú la quieras vender en 2.5.
Oye, Entonces, la puedo ofrecer recuerda que, ojo, ofrecer una propiedad en internet o ofrecerla en el mercado abierto, no hay una restricción, nadie te puede restringir ofrecerla. ¿Qué va a pasar? El mismo mercado no la va a pagar. Las clásicas propiedades que se venden y no se venden. pero exacto, es que es como regreso a lo mismo. El perito, con toda la ciencia que tú No, estoy de digas, acuerdo, tal vez tú tuviste una mala experiencia. Posible. con el perito, con toda la ciencia que tú digas, vale X pesos, ¿no? Sí, Y ya pasó, ya le pusiste publicidad, ya pasaron 6 meses, no se ha vendido. sí. Y entonces ese no es el valor real. El valor real es el que está alguien dispuesto a pagar. Sí, que normalmente hace sentido, o sea, normalmente, digo, este sistema no es nuevo. Ajá. O sea, ya tiene bastantes años en varios países. Si fuera un sistema que, digamos, fuera deficiente, que tendrá como todas los sistemas algunas deficiencias que se irán corrigiendo, pero si el sistema no funcionaría, pues créeme que no lo usaríamos, porque pues cada quien fijaría el valor y regresaríamos donde sí no funcionaba bien. Pues yo digo que es 10, pues yo digo que es 20 y pues, ¿no? ¿Qué dice el mercado? ¿Qué dice el mercado? Que ojo, pero espérate, el avalúo se alimenta del mercado. O sea, no es que no es que el perito diga, pues yo creo que va, no, se alimenta de una base de datos digamos, de ofertas, que es lo que haría hipotéticamente una persona cuando va a comprar una propiedad en un entorno urbano. Va a visitar 10 propiedades, va a hacer sus análisis subjetivos, evidentemente, pero sobre una base de propiedades que se están ofertando. Y son dos cosas distintas. Una es la propiedad que se oferta y la otra es el valor de cierre. ¿Por qué? Porque Sí, el precio de una cosa es lo que está, asking price, ¿no? claro, lo que está publicado en internet y otra cosa es el cierre de operación. Sí. Cuando es una propiedad nueva, no hay factor de negociación. Ok. Es decir, tú no puedes ir, digamos, tú no irías, es decir, departamentos nuevos se venden en 3 millones. Oye, te doy 2.8. No funciona así. Propiedad, sí me explico, propiedades Sí, nuevas. sí. Que ojo, te puede haber una cierta O sea, si compras directamente del puede haber cierta estrategia de, oye, te doy los aires y demás. Comercial, ok, adecuado, sí. O ciertos temas de pago en parciales, sí. Es tema de oferta, o sea, tema de comercial. Pero para mercado de propiedades nuevas no hay negociación, es el precio fijo. ¿Por Sí. qué? Porque si el desarrollador, imagínate, le baja el precio, no hace negocio. Porque él tiene en carga un costo de terreno, costo de construcción, costo Sí, ya está cero. así como que con el Claro, ya pues no un puede. límite. Claro, donde sí hay negociación son en propiedades que ya tienen una vida útil transcurrida. Ahí hay totalmente Sí, negociación. la propiedad de Doña No, Sofía. y el propio mercado, digo, no soy broker, pero muchos brokers lo comentan, cuando es una propiedad que ya tiene una vida útil transcurrida grande, el mercado te lo castiga. El clásico, oye, esto de acá, Sí, sí. la- Como el coche, es ¿no? normal. Tiene sus Es detalles. normal del mercado, o sea, así como los coches, hay un librito azul, digo, no hay librito azul de propiedades, pero así como el librito azul es una referencia de valor, un avalúo es una referencia de valor. Eso, Claro, eso ya. sí, Con eso ya estoy satisfecho con esta plática. sí, claro. Es una referencia de valor. Ojo, de ese avalúo puedes escriturarlo más, puedes venderlo más arriba o más abajo. Es posible, claro. El precio real es diferente. Ya es una oferta, ya entrarías en una oferta o en un valor de cierre. Entonces, bueno, obviamente ahí, ¿cuál sería, sí, grandes rasgos la diferencia entre un valor, avalúo de perito, Ajá. eh, estimación de valor, no sé si Ajá. hay una diferencia, y una opinión de valor que, bueno, yo la hago aquí en mi libreta, ¿no? O sea, Bueno, opinión de valor, pues como no, es una opinión. para mí vale tanto, ¿no? O sea, ¿En base a qué? En base a lo que dijo la persona. ok. Sí, Sí. en base a su experiencia, en base a lo que escuchó, en base a muchos factores que podemos ¿Qué es desconocer. lo que generalmente hacen los brokers, ¿no? O sea, Tengo mi percepción y en eso creo que vale, perfecto. Una estimación de valor hecha por un perito, pues sí hay un procedimiento técnico que tiene que hacer él. estimación de valor. Sí, hace un estimado de valor, pero hace un procedimiento técnico. Ok. Similar a un avalúo, lo tiene que hacer porque un perito recuerda que tiene que demostrar que ese valor, pues, es real. Es decir, lo que estoy haciendo es comprobable. O sea, no estoy inventando estos valores, ¿ok? Ajá. Entonces tiene que comprobar esa tesis, llamémosle así, o ese dictamen. Así como un estructurista, cuando te da un dictamen, tiene que comprobar de que la varilla esto es por esto, es un dictamen pericial.
una estimación de valor hecha por un perito, pues va a ser un procedimiento técnico. ¿Cuál es la diferencia, ¿no?, entre un avalúo y una estimación de valor? La estimación de valor no tiene más bien, su función está restringida a un tema particular. Ok, Quiero saber cuánto vale mi propiedad. Un perfecto. tema patrimonial, no la voy a vender, pero quiero saber cuánto vale. Tengo la O si duda. la fuera a vender también, ¿no? O si hipotéticamente la quiero vender, quiero saber cuánto vale. Ok, Y ya. Un avalúo, tiene varias posibilidades. Te puede servir para un tema hipotecario, te puede servir para un tema fiscal, te puede servir para un tema catastral, es decir, para una reconsideración de valor por un tema de predial, te puede servir para un tema judicial, una demanda, o algún tema de sucesión intestamentaria. O sea, hay varias funciones que te puede dar un avalúo, a diferencia de una estimación de valor. Esa es la gran diferencia, es para qué te va a hacer. Uno está restringido. digo, el avalúo ya tiene valor jurídico. Sí, ya tiene, o sea, depende del perito si tiene los registros, Claro, porque hay registro es Poder técnico, Judicial, sí. Sociedad Hipotecaria Federal, INDAVIN, hay registro público, o sea, hay varios registros, este, em, pero tiene esas posibilidades te puede servir para varias cosas. Una estimación de valor, nada más es por un tema particular. Ok, ok. Evidentemente el costo es distinto. Exactamente. Sí, claro. Sí, Y sí. más o menos un promedio de, hay Si hay tabuladores, bueno, de 1 millón para que te des una idea, en cada millón, un banco te cobra normalmente 3 al millar. 3,000 pesos. No, por cada millón, 3,000 pesos, háblale. 3,000 pesos por cada millón. Por cada millón. Un avalúo típico de 3 millones aquí, 9,000 pesos. Ok. Una casa de 3 millones, 9,000 pesos. En promedio. Entonces, ese es como que digo, de ese rango puede ir un 2. Y tiene una vigencia, ¿no? Los avalúos tienen una vigencia de 6 meses. Ok. Digo, no quiere decir que, oye, al día siguiente ya no valen, no, sí me explico, pero digamos, en términos económicos, porque hay ciertos ciclos económicos que a cada 6 meses se van actualizando. Entonces, hace sentido que hacer un corte cada Solo 6 con la meses. inflación. O te digo, o sea, por eso tiene esa validez en términos valuatorios de 6 meses, por un tema también de ciclo económico. Pues está muy interesante esta charla y antes de ir cerrando, bueno, hay unos temas por allá. No sé si podemos platicar un poco sobre, situación general del mercado, ¿no? El boom inmobiliario ya se acabó. Estamos en una burbuja. ¿Cómo sabemos que estamos en una burbuja o no? ¿Es un ciclo bajista? ¿Cómo lo observas? Pues dependiendo sí, evidentemente tiene que ver con un tema de ciclos. Así como en la economía hay ciclos económicos, hay ciclos a largo plazo que ocurren cada 100 años y ciclos a corto plazo que ocurren los economistas dirán cada entre 8 y 15 años, cada ciclo económico. Entonces, dentro de ese ciclo, pues hay un periodo de expansión, saturación, y después viene otra vez a crecer ese ciclo, ¿no? En tema inmobiliario es lo mismo. Hay un ciclo donde se satura el mercado, se corrige y se vuelve a producir y se vuelve a desarrollar. Te voy a poner un ejemplo. La oferta de vivienda en cierto producto se saturó. Hay mucha oferta. Entonces, el desarrollador, ¿qué pasa? Como hay mucha oferta y poco en relación a la demanda, pues empiezo a tardar en desplazarlas. Entonces, estaría loco construir, porque si todavía tengo en mi inventario vivienda que se Ujú. está desplazando muy lento, si yo construyo, pues voy a dejarla a más tiempo. Ahí va a haber un costo financiero. Entonces, el desarrollador empieza a dejar de construir, empieza a bajar la oferta y se empieza Ok. a gastar la demanda. Por eso es el ciclo, Ya. ¿ok? Se empieza a estabilizar otra vez. ¿Y qué pasó? Recordemos que un desarrollo inmobiliario no se construye de un año para otro. Hay permisos, construcción, Sí. crédito. Entonces te lleva un plazo de 4 a 5 años. Entonces, imagínate, dejó de construir porque está esperando que se gasten. Se gastaron, empiezo a construir. Entonces, en este lapso que empiezo a construir, ya se empieza a gastar. Hay más oferta que demanda. Ok. Y empieza otra vez el ciclo. Se va a saturar otra vez y demás. Es un ciclo que va a ocurrir siempre. Entonces, por eso dentro de ese ciclo hay que identificar, como tú dices, oye, ¿y dónde estamos ahorita? Ujú. Yo te podría decir que dependiendo del nicho, si nos vamos en términos de em, em, habitacionales, en tema de departamentos,
la parte norte sí está bastante oferta inmobiliaria, en la parte de Temozón y demás hay una sobreoferta de proyectos que ya se terminaron y se están comercializando, pero de los proyectos también que vienen que están en preventa, que se están construyendo y de los que no se han construido, pero se están empezando a gestionar para comercializar. Ok. Entonces hay un volumen bastante grande. Estamos haciendo el censo, no recuerdo si llegamos a los 1,500 departamentos, o sea, en oferta más la que viene y más la que se está gestionando. Entonces tienes una cantidad de departamentos bastante grandes en relación a lo que se absorbe. En Mérida se absorben, eso no lo digo yo, lo dice Softec, es una empresa de consultoría. Aquí en Mérida se venden departamentos a por arriba de los 3 millones, alrededor de 52 al mes. 52 al mes. Entonces, puede variar, pero estás en ese rubro. Entonces, imagínate que tú, ¿qué pasa? Tienes una oferta, digamos, o un inventario, las llamémoslo así, de 1,000 departamentos, pues para que se puedan desplazar en ese tiempo, pues tiene que pasar bastante. Entonces, va a ocurrir donde va a haber proyectos que para vender sus unidades les va a costar, pero eso es parte del ciclo. O sea, hay que aguantar vara. Lo importante es saber en qué momento del ciclo estás para toma de decisiones, ¿no? Entonces, muchas veces estos análisis de mercado sirven para saber en qué momento estoy del ciclo, para saber si empiezo a construir o me espero, ¿no? O sea, Depende de la, o sea, lo que estoy entendiendo es que depende de qué estemos hablando, ¿no? depende del nicho. Ok, Por ejemplo, ahorita hay un boom del tema de las bodegas, ok. ¿no? Entonces, ese nicho al día de hoy, pues todavía está, pues si no me equivoco, hay como 3 o a más 4 proyectos de bodegas que se venden. Entonces, es un nicho que todavía está verde. Entonces, en algún punto se va a saturar. Ok. Se va a saturar. Y si hay demanda de bodegas, sí, que Te- necesito una bodega para, no sé, ¿para qué? Para mis cámaras. sí va a haber bodegas, depende de qué bodegas, ¿no? Lo tradicional es que, como comentamos en un inicio, una persona, normalmente el tema de bodegas estaba hecho para family office o personas que tenían muchos recursos que construían su bodega para rentar y te daban buena rentabilidad. Afortunadamente se ha abierto un poquito el mercado y hay desarrolladores que hacen ya bodegas para un mercado secundario o pequeño inversionista, ¿no? Digo que son bodegas más baratas que una bodega de 20 millones. Pero me refiero al usuario final, ¿no? O sea, hay demandantes de Sí, bodega, tienes dos usuarios. Uno, el usuario que te va a comprar la bodega, que normalmente no la va a usar, que es para rentar. ¿sí? Entonces, y el usuario final realmente es quien te la va a rentar, ¿ok? Para que te des una idea en términos de bodegas. En México, hay más o menos, para que te des una idea, este dato creo que ya lo había dicho en algún otro espacio. Hay 700 millones de metros cuadrados de bodegas en México. Ajá. 700 millones. Ok. México tiene una población de 130 millones. ¿Bien? Estados Unidos tiene 300 millones de habitantes. Sí. ¿Ok? Pero tiene 10 veces más. 7,000,000,000 de metros cuadrados de bodegas. De área de Wow. bodegas. Ajá. China tiene, si no me equivoco, en habitantes 3 veces lo que tiene Estados Unidos. Creo que un Un poco más. millón y tantos, 1,4 billones de habitantes. Y ellos tienen 3 veces Estados Unidos. Si Estados Unidos tiene 7,000, imagínate, tiene 21,000 millones de metros cuadrados. Es el mercado mundial, Sí. México, y no hay unos datos todavía en Yucatán porque todavía está un poquito incipiente. Ajá. ¿A qué voy con esto? La parte de la población es la que de alguna forma mueve, pues, la economía. Y en economía, en tema de inmobiliario, es la parte fundamental, el tema demográfico. Sí, o sea, mis cajas de Amazon tienen que estar El tema guardadas en algún demográfico, o lado, sea, ¿no? inclusive aquí una persona, creo que Rodrigo lo comentó efectivamente, para que pongan un punto, un OXXO, tiene que haber un tema demográfico y económico. Es decir, necesito aquí, para poner este punto, al menos 10,000 Y habitantes poder y de adquisitivo. cierto poder adquisitivo. Es un tema demográfico poner un punto.
Entonces, aquí en Mérida tenemos más o menos 1.4 millones de habitantes, creo que el último censo. La parte conurbada. Pues, cada vez, y el 60% vive en la ciudad o en la parte conurbada. Entonces, cada vez va a haber más habitantes. Estos más habitantes van a requerir más espacios de almacenamiento y demás. Más cosas. Recientemente, pues está la parte de Heineken, en la parte de la carretera Mérida-Cancún. ¿Ok? Cuando se instala una empresa así, hay los proveedores más pequeños que alimentan esa empresa. ¿Ok? A lo mismo que Walmart, lo mismo que pasó con la cervecera, que Grupo Modelo y demás, ¿no? Entonces, está el CEDIS de Oxxo, está Mercado Libre y demás. Entonces, estas grandes inversiones, estas bodegas van a requerir ciertos servicios, que son lo que le llaman los última milla, ¿ok? Que normalmente están en las partes conurbadas, ¿no? Digo, esto no es nada nuevo, ocurre en todas las ciudades, por eso no es así como que extraño ver el tema de las bodegas. Entonces, para la demanda que hay, y otra cosa, Walmart anunció que este año van a abrir, si no mal recuerdo, 27 sucursales. Walmart, Grupo Walmart. Walmart estamos hablando ¿Yucatán? En Yucatán. Ok. Estamos hablando desde el formato de Walmart pequeño bodega horrera, que está compitiendo con los Oxxos, que son formatos de 200 metros. Ok. Hay varios, en varios fraccionamientos. Normalmente se están poniendo en las Américas, en Cauquel, ya hay un montón. Entonces la idea es, están el Walmart como tal, en sus varias opciones, Super Express, el Walmart grande, y está el Sam's Club, que es del grupo Walmart. O sea, 27. ¿Qué quiere decir? Que 2 sucursales al mes se van a abrir. En promedio. Okay. ¿Sí? Entonces, Sí. cada sucursal va a demandar servicios de almacenaje. Entonces, te estoy dando como que algunos red de ejemplos. distribución. Sí, claro, porque en algún lado tiene que guardarse todo. Que no estamos hablando, la mercancía. claro, ojo, no estamos hablando de tema de exportación y nada, estamos hablando de mercado interno. Ese mercado interno responde a un tema demográfico. Es decir, Walmart y algo están viendo algo que nosotros tal vez no estamos viendo. Entonces, cuando estas empresas se empiezan a poner ahí, es porque ya hicieron ciertos análisis que hacen sentido ponerse ahí. Y hacen ellos normalmente inversiones a largo plazo. Es decir, un Walmart, cuando te renta un pad, te lo renta 20 años. Ajá. ¿Es posible que ocurra una devaluación? Sí, pero es altamente probable que no. Entonces, por eso te digo, estos indicadores sí hacen o dan la percepción de que efectivamente vamos a necesitar más espacios. Que se sature en un futuro, no, es probable, pero al día de hoy es un mercado que no está saturado. O sea, en relación oferta y demanda. Y los especialistas no me dejan de mentir. Si tú quieres rentar ahorita una bodega en cierta zona, no hay. Qué interesante no hay bodega. está ese punto porque no es muy visible, ¿no? No, lo que pasa es que es un mercado, como le llaman, el mercado de bodegas o el mercado... O sea, no es muy sexy, ¿no? Como que lo normal, sexy. Lo normal es que te metes a rentar casas, ¿no? Es correcto. No, porque, o pero locales aparte, no, pero aparte tiene que ver con un tema de lo que comentábamos, un tema de barrera de acceso. Eso. O sea, para comprar una bodega, pues necesitas bastante dinero. O para hacerla, ¿no? O para hacerla. Entonces necesitas mucho capital. Esa es la primera barrera. Entonces, en la parte, digamos, de la vivienda, pues con un 10% la compras, que la das en renta y demás. Pero en términos de rendimiento y en términos de activo, pues estos te dan más rendimiento, por supuesto. Son contratos a largo plazo. Una casa normalmente la rentas a un plazo de un año, con opción a que te renueven, pero normalmente o típicamente es un año. Una bodega va de 3 a 5, con opción a 10. Entonces, te da flujos estabilizados. Está bueno, ¿eh? Requiere menos mantenimiento porque literal es concreto, muros y tiene menos instalaciones. Instalación hidráulica y demás que normalmente con el uso son las primeras que se van degradando. Entonces, tiene varios beneficios que si yo te lo digo dices, perfecto, compro mi bodega, no es tan fácil por la barrera del capital. Sí, claro. Dijiste un ticket promedio es, ¿qué? 3 millones. De 3 a 4 millones, las más baratas. He visto ahí ¿Cuántos metros cuadrados estamos hablando? a partir de 200 metros cuadrados. Ojo, Okay. he visto por allá bodegas de 100 metros. Okay. ¿Qué pasa? Es un problema porque bajan el ticket
justamente para que haya mayor mercado. 1,5 millones, ¿no? Es decir, hay más personas que tal vez tengan 2 millones a que tengan 4, pero ¿qué pasa? Una bodega de 100 metros no es útil. O sea, es casi hacer un símil de los lotes de inversión, ¿no? Pero en temas de bodega. Entonces, sí he visto algunas ofertas, así. Digo, entiendo el por qué se hace, para tener un ticket menor y poder venderla más rápido. Eso me queda claro, pero no sé si en términos de tamaño haga sentido rentar una bodega tan pequeña, con el mercado que es el que te va a rentar. Es decir, hay cierta superficie útil de una bodega que te hace sentido, porque de lo contrario, pues vamos a hacer bodegas de 10 metros, baratísimas, Sí, no tiene ¿no? sentido, ¿no? Entonces sí tiene Porque hay sentido. microbodegas también, he visto, creo Que es para Progreso hay unos... storage, ¿no? Pero eso es otro nicho. Okay. Es de algún almacenaje, pero es un almacenaje como para el usuario final, una persona que... Es como que yo no te voy a Dale, poner mi... no como para un mierda que tengo ahí. Claro, no para un tema de negocio que necesitas un área de almacenaje por ciertos productos y demás, ¿no? Oye, y antes de cerrar, Jacob, que realmente está muy interesante la charla, se nota que sabes muchísimo sobre este tema, he aprendido mucho. Bueno, en algún punto comentabas que algunas colonias que interesantes, antiguas, ¿no? Se pueden volver las nuevas Condesa, la Roma, etcétera. Pero bueno, está este concepto de gentrificación, que en algún punto lo tocaste de forma superficial. O sea, para mí estaría bien, ¿no? Qué bueno que esas colonias se revaloricen, se rehabiliten, se desarrollen, se empieza a ver torres de departamentos, ¿por qué no? ¿Cuál es la frontera desde tu punto de vista? Desde chinga, esto es gentrificación, o sea, porque ahorita todo es gentrificación, ¿no? Sí. Entonces, ¿dónde está la línea? ¿Cómo ves esa onda? Pues yo te puedo dar, más allá de un tema, digamos, entrar un poquito subjetivo, todos tenemos cierto sesgo, ¿no? Depende en qué parte estés, hay cierto sesgo en ese concepto, hasta ¿no? medio Que ya está político. un poquito, sí, entonces, yo te daría unos datos. En Mérida tenemos más o menos, en términos de viviendas, según INEGI, el último censo, en Mérida, 300,000 viviendas, las cuales 80,000 están deshabitadas. Wow. Es un dato. Si nos vamos y en Airbnb, al menos alojamientos registrados son 7,000, más o menos. Es decir, que tenemos si lo ponemos en términos numéricos, un 2% de propiedades en relación al número de viviendas, en Airbnb. Alojamientos. Que alojamientos no es una casa, pueden ser cuartos y demás, pero vamos a suponer que sean una casa cada uno y sean 7,000. Deberían ser menos, pero vamos a poner ese dato duro, 7,000. Entonces, tenemos que, 10 veces más de ese porcentaje de alojamiento está desocupado. Si solo el 10% se habilite, o sea, matas la ocupación de Airbnb. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Entonces, en términos numéricos, sin meter un tema de sesgo de... No es pretexto. Sin meter ese tema. Si nos vamos al centro histórico, que evidentemente en el centro histórico es donde hay mayor oferta de Airbnb, tenemos en datos que en el centro histórico hay más o menos 30,000 viviendas. ¿Ok? De esas 30,000 viviendas tenemos registradas en Airbnb, perdón, de esas 30,000, 8,000 viviendas, el 35%, es decir, 8,000 viviendas están desocupadas. Perdón, 11,000 viviendas están desocupadas en el centro histórico. Ajá. El 30% sí. desocupadas. Y de Airbnb hay más o menos, en el centro histórico, te dije que en nivel Mérida son 7,000. Sí. En el centro son 3.4, más o menos. Depende de la fuente donde consultes, 3.3, 3.4. Entonces estamos hablando que hay, digamos, en relación a las viviendas desocupadas, que son 11,000, el 30%. Es decir, si solo el 30% se ocupa, quitas la demanda que te está comiendo de Airbnb. En teoría, no debería haber problema. El problema es de que hay mucha propiedad desocupada. ¿Por qué? Porque mucha propiedad, bueno, quitemos la parte de intestados y más, que hay propiedades que pueden estar en ese rubro del centro histórico, pero hay muchas propiedades que para poderlas darles a nueva vida necesitan inversión. Y si estás hablando que en promedio la construcción de una casa remodelada del centro histórico te puede costar entre 16 y 18,000 pesos, pues necesitas un capital bastante amplio. Entonces, muchos de los valores que empiezan a subir en el centro histórico, en estas zonas, es porque al construirlas hay un costo. Ese costo va directamente ligado al precio y el precio al valor. Lo que comentamos. Entonces,
¿Qué quisiéramos nosotros? Que todas las casas estén baratas y que todos compremos y demás. Pero hay un costo de producción que ese no lo podemos quitar. Entonces, este fenómeno de aumento de valor, este, sucede en todos lados. En términos de las colonias estas que hipotéticamente se podían revalorizar, es posible que ocurra eso, ¿no? Es decir, las personas que viven en ese entorno, pues vayan personas de mayor poder adquisitivo y Terminan las vendiendo, ocupen. ¿Ah? terminan vendiendo las Terminan propiedades. vendiendo las propiedades a un valor comercial bastante bueno y ven estas personas que compraron ese valor alto, que les van a invertir Ujú. y las van a vender a un precio mucho más alto. Nada más para cerrar, hay una anécdota muy padre que antes, ¿qué pasaba con que tiene que ver mucho con el aumento del centro histórico? Había personas normalmente, típicamente que ocurría hace 10, 15 años, el broker o pequeño desarrollador conocía el mercado. Entonces iba, oye mamita, vendes tu casa así, ¿cuánto la vendes? 1 millón de pesos, perfecto, yo te la compro. La compraba, la remodelaba y la vendía al mercado extranjero. Ajá. Ya cambió eso. Ahorita el extranjero que ya tiene bastante tiempo aquí es el Sí, que ya no. desarrolla. Claro, él desarrolla, compra la propiedad con fideicomiso, porque pues es extranjero. La compra con fideicomiso, la remodela y la vende. Y él dice, oye, yo ya no necesito al mexicano para poder comercializarla porque yo el mercado ya lo conozco. Se lo Ya, vende a otro americano o a otro extranjero. claro, y aparte yo tengo los clientes, son compatriotas, entonces tienen más confianza conmigo porque entonces ya este pequeño desarrollador desapareció. O todavía hay, pero como que ya no es tan necesario. Entonces estos empiezan a ser mayor relevantes. Entonces, ¿qué pasa? La percepción del precio de este es muy distinta a la del extranjero. Entonces sí pasa de que la percepción del valor ya empieza a ser mayor. Entonces empieza a haber esta discrepancia de precios que al día de hoy, esos precios que se han ido un poquito, te puse el ejemplo, ese es uno de varios, donde el valor ya está muy alto, empieza a haber correcciones. Va a haber su periodo de corrección aquí en otras ciudades y en otras zonas de la ciudad, en relación a este tema. Y sobre el tema, nada más para concluir, de la gentrificación, pues efectivamente sí existe, tiene sus partes buenas, que son, pues evidentemente, el tema de las inversiones, pero no tengo el dato al día de hoy yo para decirte cuál es el costo, qué costo es mejor, el costo de las inversiones que se dan a través de esta extracción del poder adquisitivo que tienen estas personas, es decir, restaurantes, de esos restaurantes hay empleos, o sea, Claro. si esta derrama económica es mayor al desplazamiento que genera. El desplazamiento que genera no es un tema tal vez económico, es un tema un poquito más social. Entonces, empatar la parte, creo que ahí es donde empieza el conflicto entre la parte económica y la parte social, que es difícil empatarla. Entonces, al formar un criterio, tienes dos puntos distintos. Normalmente tienes el bando que dice no hay y los que dicen que sí hay. Los dos tienen en cierto sentido Es que todos quisiéramos vivir en la Condesa, ¿no? Y ese es precisamente el punto de no hay, que se aprecia. es que no, Sería mejor que todo se acondecie, no sé cómo sería la palabra, pero que todo se desarrolle, todo sea, que sean todas las colonias sean parecidas, ¿no? inclusive, O sea, bueno, en el nivel de desarrollo. en el hipotético donde estas zonas forzáramos el valor hacia abajo para que todos la compraran, Control de precios. no, de todos modos no se podría porque el espacio es limitado. Aunque quisiéramos todos, el suelo urbano es limitado. Sí, o sea, hay un límite donde No. está la colonia X, ¿no? Colonia X, yo quiero ir ahí, sí, pero pues no hay más casas. Como decías, el centro histórico es el centro No va a haber histórico. más. Entonces, No se va a expandir. sí. Pues muchas gracias, arquitecto Jacob, por tu tiempo. Realmente aprendí bastante. Y pues gracias a ti si te quedaste hasta este punto. Gracias por el regalo de tu atención. Recuerda que puedes suscribirte, dejar un comentario, qué te ha parecido. Y pues simplemente darle like, compartir, suscribirte. Y pues nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.